Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Meet and Greet. Hoy tenemos un capítulo especial sobre Aerox, una prueba física que combina series de 1 kilómetro de carrera con estaciones entre ellas. Tenemos con nosotros a Gerard Caballé para ayudarnos a entender cómo rendir al máximo y qué capacidades físicas son importantes para un buen desempeño en este tipo de pruebas. ¿Qué tal, Gerard? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido otra vez. Gracias. Sobre cualquier carrera híbrida, ¿no? Realmente, porque al final el formato del que vamos a hablar está un poquito ya estandarizado. Sí, tanto en carreras como Aerox, como la Hybrid y similares que... Y la DECA, ¿no? Que cuando vino José, ¿no? José Pereiro nos explicó que sí, pero sí que es verdad que la DECA es otro formato. La Hybrid y la Aerox es exactamente el mismo formato. Es verdad. Mahmoud nos explicó que Hybrid había hecho exactamente igual, ¿no? Que he visto que ahora es embajador el tío, ¿eh? Sí. Ojo, de las dos. Vale, oye, pues nada, vamos a hablar de muchas capacidades, ¿no? De la resistencia, de la fuerza, etcétera, etcétera, pero vamos a empezar como por la base, que ahora a lo mejor me corriges tú y me dices que no es la base, pero vamos a empezar por la resistencia, ¿no? ¿Qué es la resistencia y para qué la necesitamos para este tipo de pruebas? Vale, bueno, te explico, ¿vale? Lo primero es que lo que hará que nosotros ganemos una competición, en ese caso como Aerox o incluso otra disciplina, ¿vale? ¿Qué será al final? Es que hayamos aplicado más fuerza en la dirección correcta, ¿vale? Porque tú puedes aplicar mucha fuerza, pero si tienes que ir hacia ahí y la aplicas hacia ahí, no será la dirección correcta, ¿vale? Es decir, al final el ganador es el que haya aplicado más fuerza en la dirección adecuada, ¿vale? Habrá ganado, el primero habrá ganado el segundo porque al final ha conseguido esta mejor aplicación de fuerza, ¿vale? Por lo tanto, ahí es el determinante del rendimiento, ¿vale? Aplicar más fuerza en esos tiempos que tengamos. ¿Y qué dependerá? Por simplificarlo, me refiero, en un 5K también gana el que aplica más fuerza en una dirección correcta. En la dirección correcta, Vale. Que es curioso, ¿no? Que hablando de resistencia, al final es la fuerza que aplicas en una dirección correcto. correcta. De hecho, por eso hay autores que hablan como la fuerza, como la única capacidad física. Porque todas las te llevan a ello, ¿no? Ahí está, al final es todo una cuestión de fuerza, Claro, ¿vale? Potencia, pues más fuerza explosiva, imagino. Bueno, sí, así, fuerza ¿no? por velocidad al final, Vale, ¿no? Vale. Bueno, sería la fórmula, ¿no? Que se dice, ¿vale? Pero que al final todo no deja de hacer una mayor aplicación de fuerza. Por tanto, en el ámbito del entrenamiento a veces pues ha habido sectores que se dicen que es la única capacidad física que hay, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí yo creo que también muchos otros autores, de qué habrá dependido esa aplicación de fuerza, de qué aspectos dependerá que yo, por ejemplo, en un 5K gane y en cambio en un 100 metros no gane, ¿vale? Es decir, no dependerá de lo mismo que haya aplicado más fuerza, ¿no? Por ejemplo, claro, pues en un 5K... Mismo movimiento. Aunque sea el mismo movimiento que correr un 100 metros y aunque sea un mismo movimiento hacer un 5K, seguramente que yo aplique más fuerza en un 5K dependerá más de aspectos, por ejemplo, me lo invento, muchos hay, pero, por ejemplo, de cómo es mi corazón, ¿no? De cómo bombea esa sangre llena de oxígeno para que lleguen los músculos y rendimos más. Pero en un 100 metros eso no será importante. Y pues, seguramente será más, pues, por ejemplo, incluso la fuerza muscular o diríamos, cómo son las propiedades elásticas reactivas de un tendón, por ejemplo, ¿vale? Que también sería importante en un 5K, pero seguramente incluso más en un 100 metros. Es decir, al final los dos son aplicaciones de fuerza, pero hay factores distintos que determinarán que yo aplique más fuerza u otra, ¿vale? Y ahí es donde tú dirías que, pues, es la resistencia o esos como parámetros más relacionados con la resistencia, en ese caso en un Aerox, por ejemplo, que yo creo que serán más determinantes a la hora de que hayamos aplicado más fuerza en esta prueba, ¿vale? Y luego todas esas capacidades físicas que se han dicho a lo largo del tiempo en el entrenamiento, como imagínate, pues la resistencia, la velocidad, la fuerza, la movilidad, entre otras, ¿vale? Al final nosotros lo que hacemos es las aislamos para comprenderlas un poquito mejor, pero en cuando tú haces la prueba, todas se mezclan, se relacionan, una influye a la otra, ¿sí? Es decir, que nosotros lo que hacemos es como simplificarlo todo y aislarlo, pero no lo entendemos en su complejidad, ¿vale? Que al final es todo mucho más complejo que únicamente simplificar una cosa, ¿vale? De hecho, también hay tendencias en el entrenamiento, es decir, no vamos a simplificar tanto, sino que vamos a entender más el cuerpo humano como algo más complejo y entenderlo más de esa complejidad, ¿vale? Pero bueno, lo que hemos hecho es nosotros, a la hora del entrenamiento, es pues aislar mucho más para comprenderlo y para que cuando lo entrenemos, pues entrenemos pues más directamente o más analíticamente según qué parámetros, ¿vale? ¿Hasta qué punto es mejor o peor? Bueno, está evolucionando, ¿no? La ciencia del entrenamiento. Veremos ahí hacia dónde evoluciona todo también. Y es ir, pues,
como reformulándose uno mismo, ¿vale? Los trabajos. Pero bueno, vamos, si quieres, a separar un poquito más las capacidades, ¿vale? Para que sea más fácil de comprender también para todos, ¿no? Sí, yo ahora estaba pensando... y tratarlo mejor. El ejemplo por hacerlo a lo loco, ¿no? El que entrena para una maratón y hace series de 6.000, ¿no? Y el que entrena para una milla y hace a lo mejor series pues de 200 o de 400. Claro, los dos están corriendo... Los dos están intentando utilizar la máxima fuerza, la dirección correcta en distancias y en tiempos distintos, pero crea adaptaciones distintas al cuerpo, ¿no? Que les ayudará para la prueba de la milla o para la prueba de la maratón. ¿Es algo va por ahí? Sí, va algo por ahí parecido, aunque Vale. al final, pues seguramente las distancias que han dicho podrían tener más similitud que otras, pero sí, al final son adaptaciones que crearemos distintas, Vale. eso es seguro, ¿vale? Pero bueno, que si quieres, pues podemos desglosar un poquito más a nivel de capacidades físicas, pues típicas, y también cómo entrenarlas para que sea un poquito más sencillo en ese sentido entender los determinantes de Aerox, diríamos, y cómo entrenarlos, ¿vale? Vale. Entonces, claro, para Aerox sí que necesitamos esa capacidad que le hemos puesto un nombre, que es resistencia, ¿no? Sin duda. Es decir, yo creo que Aerox, pues, principalmente sería una prueba donde esos factores que condicionan la resistencia sean determinantes a la hora de conseguir un resultado muy bueno. Es decir, si nosotros analizamos tanto la duración de Aerox como la tipología de esas estaciones que hemos dicho, ¿no? Bueno, que tú has mencionado antes, que hay bastantes, pero sobre todo habrá una, que es el correr, el run, pues diríamos que esa capacidad, diríamos, de, por ejemplo, elevar el oxígeno a los músculos para que produzca energía, ¿vale? Que eso es, sin duda, es un factor que se ha dicho que es de resistencia, ¿vale? Pues será determinante a la hora de conseguir un buen resultado, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, parámetros que se han estudiado a lo largo del tiempo, como el consumo máximo de oxígeno, pues yo creo que como por ejemplo cuando hablamos de CrossFit, pues ahí pues está más en duda, ¿no? Pues en Aerox yo creo que tener un valor alto de consumo máximo de oxígeno, pues será principal para hacer un campeón de Aerox, ¿vale? No creo que una persona que sea capaz de correr esos ritmos, y que hace poco incluso vi uno que hacía una maratón de esquí, no sé si era a un ritmo de 1.45 el 500 o incluso menos, que no me acuerdo exactamente, pero una locura, esa persona tiene que tener consumos de oxígeno brutales, ¿vale? Que al final, ¿qué es un consumo de oxígeno? Es como nosotros, pues, del aire que respiramos, lo absorbemos, ¿no? Diríamos, por factores respiratorios, lo transportamos por la sangre, es decir, a nivel del corazón, cómo bombea esa sangre, cómo se transporta unida, por ejemplo, a la hemoglobina, ¿vale? En el torrente sanguíneo, y cómo este oxígeno luego llega al músculo, y cómo ese músculo, pues, es capaz de utilizarlo para producir energía, ¿vale? Pues eso será lo que determinará es un consumo máximo de oxígeno, ¿vale? O sea, es decir, si tú, por ejemplo, tienes un consumo de oxígeno mayor que yo, del mismo aire que, por así decirlo, respiramos, la energía que me llega a mis músculos o la que llega a la tuya será mayor. ¿Es algo así? Es decir, yo seré capaz de producir más energía, Con el ¿vale? mismo Es decir, oxígeno. en ese caso utilizaré más oxígeno para producir la energía. Es decir, tendrá más capacidad, diríamos, aeróbica para producir energía, ¿vale? Al final el aire que respiramos es el mismo, pero bueno, luego habrá esos distintos factores que harán que nosotros pudimos producir más energía utilizando más oxígeno. Ajá. Y Más eso oxígeno. a partir de que... Porque claro, en CrossFit ya has dicho tú que en pruebas cortas tampoco es tan importante, o que los crossfiteros tampoco tenemos un VO2 max muy, muy alto. En cambio, los ciclistas, por ejemplo, que es una prueba Sí. pura de resistencia, entendido como concepto, ¿no? Tienen un VO2 max súper alto. ¿Por qué no es tan importante en pruebas de corto? ¿Por qué no utilizas el oxígeno para espérate. producir energía? Pero 3 minutos. Pero ahí es importante también. Vale. Lo que pasa es que puede ser que no tengan tanto. unos valores tan altos como, por ejemplo, un corredor de 5K, 10K, Vale. que ahí tendrán valores seguramente más altos, pero en 3 minutos sí que tienes que tener valores muy altos de consumo de oxígeno, ¿vale? Al final es una prueba que depende también de ese factor. Vale. Tú piensas que normalmente, pues, en 3-6 minutos será donde nosotros, pues, desarrollemos al máximo llegar a esos valores.
niveles más altos de consumo de oxígeno y que los podamos mantener más o menos en esas duraciones, ¿vale? Es decir, al final tu error de los 6 minutos será, que luego variará mucho en función de cada persona, ¿eh? Eso también es verdad, pero más o menos es el tiempo máximo que nosotros podríamos mantener nuestro máximo consumo de oxígeno. Luego las distancias superiores serán seguramente porcentajes de ese consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Pero ya son distancias que también requieren una participación alta del sistema aeróbico, ¿vale? Vale. Lo que pasa que CrossFit, pues seguramente por la implicación de las necesidades de otras capacidades físicas y también de lo que decíamos, de aspectos relacionados con la eficiencia, de cómo es más interválico ese trabajo, también en muchos casos, ¿vale? Porque al final haces un ejercicio, como pequeño descanso, vuelves, pues seguramente, pues puede ser más importante tener otros aspectos más altos que no el hecho de tener un consumo máximo de oxígeno brutal. Hombre, también sería ideal, ¿no? Tener un consumo máximo de oxígeno brutal, tener una fuerza brutal. Claro. Al final seguramente también tendrá un peso, ¿no? Claro. Lo que pasa es que puede ser que sea más importante una persona que tenga capacidad de mover una sentadilla, me lo invento, de 100 kilos a muchas repeticiones y tenga un consumo máximo de oxígeno, pues tampoco bajo, pero me lo invento, de orden de 55, que uno que tengo un 80 y no puedo hacer una repetición en sentadilla, ¿vale? Es decir, que no es el único factor o es menos importante que otros, ¿vale? Pero en pruebas como Aerox o en pruebas como la milla o 3 kilómetros, lo que tú me estás diciendo, o incluso 800 metros, que son 1,42 creo, también tendrá un peso importante, pero seguramente menos que en otras pruebas, ¿vale? Vale. Pero bueno, que no solo será luego un valor numérico de consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Que eso al final es como que te indica de tú el motor que tienes, ¿vale? Luego eso se tendrá que traducir en la actividad, ¿vale? Es decir, que tú tendrás que traducir que ese alto consumo máximo de oxígeno lo utilices bien, pues corriendo o haciendo las distintas estaciones que hay en Aerox, etcétera, ¿vale? Claro, que no porque venga un ciclista máquina con el VO2 Correcto. máximo, se meta una hybrid y la vaya a ganar. Hay un concepto de especificidad del entrenamiento, del deporte que es muy importante, ¿vale? Y eso tú lo puedes ver en que luego te pones a nadar, por ejemplo, y es un patata, aunque tengas un consumo de oxígeno brutal, ¿vale? Es decir, que eso te da a traducir en un movimiento, ¿vale? También será importante. Y además, también es en el mundo del entrenamiento, no es solo el único número que es importante, ¿vale? Es, por ejemplo, también lo que... En eso hay discusiones, ¿vale? Pero yo creo que es importante decirlo y simplificarlo, ¿vale? Porque a veces es como más fácil. Es que se han como visto que hay como 2 puntos de inflexión que se llaman umbrales, ¿vale? Que uno le podemos decir umbral ventilatorio, primer umbral ventilatorio, y recibe estos nombres, pero voy a poner esto. Y otro segundo, que se llama segundo umbral ventilatorio, que a veces antes se llamaba umbral anaeróbico, ¿vale? Sí, y hay nombres, yo lo he varios visto como nombres. aeróbico, anaeróbico, Bueno, ¿no? es una cuestión de terminología, ¿vale? Pero al final son puntos de inflexión donde vemos que la fatiga se va acumulando mucho más, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, también esos niveles, esos umbrales, perdona, como más cerquita de nuestro consumo máximo de oxígeno, también será principal a la hora de obtener un buen resultado. Yeah. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un segundo umbral ventilatorio, me lo invento, a un 75% de tu consumo máximo de oxígeno, y otro lo tiene el 90% de su consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Seguramente el que tenga el 90% rendirá más también, ¿vale? Porque ese es un punto, el segundo umbral ventilatorio, donde cuando nosotros nos situemos por encima de él, la fatiga se vuelve mucho más exponencial. Es decir, hay una rotura de lo que es el equilibrio de la homeostasis tan grande que habrá un momento que nos conducirá al agotamiento, ¿vale? Por tanto, aunque tú puedas tener un consumo máximo de oxígeno más grande que yo, pero tú esos umbrales los tienes mucho menos trabajados, los tienes mucho más bajos, pues seguramente, aunque yo tengo menos, pues seré capaz de hacer una actividad ¿entendéis lo que quiero decir? Como que te cansarás menos en esa zona. Sí, de hecho yo me acuerdo como que un maratoniano que tenía a ver, lo voy a decir que no lo busque nadie porque al final puede ser que me equivoque, pero tenía un consumo, no sé si era 70 y pico, que no es muy alto para un maratoniano, pero fue campeón olímpico. Eso estoy hablando hace mucho, no con esos locos que ahora corren a 2, Y está todo medido al milímetro. Hace 30 años correr a 2 horas una maratón tienes que ser una puta... Yo estoy hablando de hace tiempo, pero ese tío que tenía pues ese nivel del umbral tan cerquita de ese máximo que claro, podía correr unas velocidades muy altas. Súper eficiente. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Y cómo mejoramos? Si alguien quiere preparar, bueno, una carrera híbrida o quiere mejorar su V2 Max o los umbrales, ¿qué tipo de entrenamientos necesita para mejorar en estas dos facetas? Vale, eso ya sería entrar dentro del entrenamiento, ¿no? De resistencia, diríamos, Vale. pues
pues en ese caso podría hacer de correr, ¿no? O un Aerox, que sería el caso que nos lleva ahora, ¿no? A ver, aquí hay, dentro del entrenamiento de resistencia, pues normalmente se ha dicho que hay como dos cosas que tenemos que estar tocando, ¿vale? Una que es entrenamiento de baja intensidad, ¿vale? El tipo que ir un poquito más lento, lo que ahora se pone de moda en zona 2, ¿vale? Y luego eso combinarlo también con entrenamientos de, ¿cómo? De alta intensidad, ¿vale? Que serían las series, ¿vale? Luego, dentro de esos entrenamientos de alta intensidad, podríamos decir que hay entrenamientos que están más cerquita de ese umbral que estábamos diciendo, que a mí me gusta decirlos, entrenamientos como de moderada a alta intensidad, ¿vale? Y luego entrenamientos que me gusta decirlos, que son de alta intensidad, puramente muy alta intensidad, que son entrenamientos que se sitúan, ¿dónde? Sobre todo en el consumo máximo de oxígeno. Que será el segundo umbral que decías. No, será por encima del segundo umbral, ¿vale? ¿Y el otro entrenamiento has dicho por debajo del...? No, ahí, entre medio. Podría estar justo debajo, el medio, justo encima, diríamos, en esa zona, ¿vale? Que a veces reciben el nombre de eso, de entrenamiento de umbral o entrenamiento de... Bueno, son nombres al final, ¿vale? Pero al final es una combinación de entrenamiento como de baja intensidad con ¿qué? Con entrenamiento de alta intensidad, ¿vale? Y eso ahí yo creo que luego con una combinación adecuada de cada uno de ellos, pues tú generas adaptaciones que te ayudan a, uno, a aumentar consumo máximo de oxígeno, te ayudan a aumentar pues que esos umbrales se vayan acercando más ahí, y también te ayudan pues a mejorar toda la eficiencia del movimiento, porque si tú estás trabajando específicamente esto, pues al final pues en este caso, por ejemplo, si corres o si haces movimientos tipo Aerox, pues también mejorarás el movimiento por el hecho de que mejore ese patrón de movimiento. Vale, entonces en una carrera híbrida, sobre todo, corriendo evidentemente, pero prácticamente con cualquier estación que tenga, ¿no? Remo, esquí, también puedes trabajar. Ese tipo Correcto, las puedes utilizar. Luego tú tendrás que decir qué es lo que te interesa más. A la hora de poner más una cosa o otra en función de tu prueba, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que en un Aerox, pues seguramente tendremos que ser muy específicos con el entrenamiento de correr, ¿vale? Es decir, que seguramente habrá más entrenamiento de correr que entrenamiento de remo. Aunque no quiere decir que yo no estoy utilizando un remo o un esquí para hacer distintos tipos de trabajos, pues que también serán útiles, ¿vale? Pero bueno, yo creo que tal como está el Aerox actualmente, ¿no? Con eso kilometraje, pues el entrenamiento de run tiene que ser pues muy importante para mejorar esa propia actividad. Y luego, pues, bueno, dentro de ese mundo del entrenamiento de resistencia, pues luego hay discusiones de si un entrenamiento más polarizado, donde se trabaja, por ejemplo, baja intensidad y alta intensidad, y esa zona como central no se trabaja tanto. Es mejor que, por ejemplo, hacer un entrenamiento pues donde sí que se trabajan como las tres zonas. Luego hay discusiones, luego tú tendrás que decidir en función de tu deporte qué es la distribución de intensidades que te gustaría o que te interesa trabajar, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el tema Aerox, como nosotros hacemos como sacaremos la planificación de Aerox, ¿vale? Pues a mí me ha gustado trabajar, pues, baja intensidad, ¿vale? Unos 2 días a la semana aproximadamente, ¿sí? Esa baja intensidad, lo que se dice zona 2, un ritmo conversacional, ¿vale? Que podríamos hablar, pero tampoco, porque la gente eso se lo toma como que voy de pachanga, ¿vale? No cantar, ¿no? Hablar, pero correcto, no cantar. Es lo que a mí me gusta decir, ¿vale? Es decir, que al final, y también debe de saber el deportista, esa zona 2, a qué nivel lo tiene, porque puede ser muy alta, ¿eh? De ritmo, de trabajo mecánico, ¿eh? Sí. Al final puede ser que una persona, esa zona 2 la tenga a 3.30 al kilómetro, ¿sabes qué quiero decir? Y eso tienes que correr, ¿eh? Y eso implica también a tu musculatura, mucho más trabajo que uno que corre a 5 al kilómetro, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Y estos trabajos qué tipo de duración tienen? ¿40, 60 minutos? Alrededor de los 60 minutos, más o menos, ¿vale? Pensad que también el problema del entrenamiento en zona 2, ¿cuál ha sido? Que todo el mundo ha dicho que el entrenamiento en zona 2 es de puta madre, pero claro, si es de puta madre, sí metes suficiente volumen. Bueno, es lo que decían, ¿no? Que los de requiere Kenia, volumen. Los de Kenia hacen mucha zona 2, pero claro, hacen zona 2 20 kilómetros a 4, lo que tú dices. Claro, y a lo mejor hacen a la semana 120 kilómetros. Requiere claro. volumen. Es que ahí si está. no, vale. Requiere volumen, ¿vale? Es decir, tú no puedes pensar que tú entrenando 20 minutos en zona 2 estás creando adaptaciones. Y ahí está el kit, ¿vale? Que eso es lo que se ha confundido, creo que en el CrossFit también, que claro, tenemos poco tiempo y metemos mucho entrenamiento, y metes entrenamientos en 2, pero de una duración tan ínfima, ¿no? Que no suma.
¿vale? Ya. Pero en Aerox sí que yo creo que es importante meter suficiente entrenamiento en esa baja intensidad, ¿vale? Además, porque tú no puedes entrenar todos los días a alta intensidad y recuperarte de estos entrenamientos, Claro, ¿vale? también te sirven un poco, ¿no? Entiendo que 40-50 minutos en zona 2 Sí. te sirven un poco como para, entre comillas, oxigenar de ayer y preparar para mañana o No para tienen, tarde. no tienen la misma fatiga. Claro. Es decir, no generan la misma fatiga, ¿vale? Luego, claro, si haces 10 horas es otra historia, ¿eh? Claro. Yo estoy hablando de y también depende si haces en carrera, en bici, en... Sí, no no es lo tiene mismo el correr impacto. que ir en bici, que ir, por ejemplo, en esquí, ¿sabes? Al final también eso tiene fatigas distintas, ¿vale? Que esto que has dicho, o sea, porque hay mucha duda con esto de gente que dice, ¿no? Que como esto de que entreno 60 minutos así rodaje y esto me ayuda a recuperar, que creo que por lo que has dicho sería realmente en plan, la recuperación que tengo durante el día la recupero y además como genero menos fatiga aquí, pues me recupero bien. No tanto que estos 60 minutos sean lo que te hagan recuperar, ¿no? No, claro, al final es correcto lo que has dicho, es decir, que no es el hecho que bueno, se podría discutir si ese entrenamiento de lento te ayuda más o menos a recuperarte de los entrenamientos, pero sí, que al final es que no es así, es un entrenamiento también. ¿vale? Lo que te deja menos residuo Menos para el día residuo, siguiente correcto, y te para estás hacer unas recuperado. series de calidad, ¿vale? Porque si tú siempre estás entrenando como a un si tú siempre como estás intentando meter calidad o incluso como una intensidad que te va fatigando, luego cuando te toca meter calidad, ¿qué haces? No la metes. Luego las series esas que las tendrías que hacer, ese ritmo estás cansado y no las puedes hacer. Y eso Claro. es lo que la gente muchas veces hace mal, que siempre en lugar de ir rápido cuando le toca ir y lento cuando le toca ir, siempre va al medio. Y como Ya. siempre vas al medio, ¿qué te pasa? Que nunca haces la calidad porque siempre vas cansado y tampoco nunca haces lo otro. Es que al final... Sí, es la calidad, o vas cansado, me da palo apretar mucho, y luego el de charleta es "Buah, muy lento, aprieto un Correcto. poco". Entonces, claro, No hace ni una cosa ni la charleta otra. apretas un poco y no me da para darle a la calidad voy un poco fatigado, tampoco. Ya. Sí, es complicado, ¿eh? Porque esto de zona 2 hace tiempo que ya se escucha, y yo a veces veo en Strava el típico amigo que cuelga 50 minutos zona 2 y miro su pulsómetro y digo, tío, si vas a 167 pulsaciones, no. Sí, seguramente que a lo se ha pasado ahí. Claro, entonces es Lo más bueno, probable. pero bueno. Esas fluctuaciones seguramente, que me has comentado, seguramente se ha pasado. Y luego hay un tema, ¿el lactato aparece en algún momento debido a acercarte a la zona de umbral 2, etcétera? ¿Funciona así o no? Al final tú piensas que el lactato es como que es un reflejo de lo que está pasando de nuestro cuerpo. Es decir, de las implicaciones glucolíticas que tiene ese ejercicio. Vale. Y eso, pues seguramente, pues a medida que nosotros bueno, seguramente no, es así, ¿vale? Es decir, a medida que vayamos subiendo la intensidad del entrenamiento, pues se verá produciendo más lactato. Vale. Porque necesitaríamos cada vez más glucosa para generar esa determinada intensidad. Hasta que habrá un momento que cada vez vas viendo pues puntos superiores de lactato. Seguramente si tú miras esa zona 2, las concentraciones de lactato que tú podrás mirar a nivel sanguíneo serán bajitas, ¿vale? Y a medida que vayas subiendo y te vas acercando al segundo umbral que te decía, será más alta, el consumo de oxígeno más alta, y si haces entidades muy altas, verás unos valores de lactato brutales. Pero es únicamente un reflejo de lo que está pasando día a día, ¿vale? Perdona, día a día. De lo que está pasando Vale. a nivel del entrenamiento. Y al final el lactato se ha utilizado mucho también como forma de controlar qué es lo que está pasando, cómo controlar el entrenamiento, ¿vale? Una forma de prescribir el entrenamiento, que eso es lo que se ha puesto de moda ahora con todo el tema de los noruegos y todo esto, ¿vale? Pero que la gente es como que piensa que el lactato siempre es el malo, y no, el lactato únicamente es una cosa normal, una cosa fisiológica. Es un Que indicador, ¿no? Es un Sí. indicador de lo que está pasando, y que no es malo, de hecho es un combustible de puta madre para nuestro cuerpo, para el corazón, para músculos, y al final esa capacidad también de nosotros, pues utilizar ese lactato para producir energía, eso será un factor determinante en el rendimiento deportivo, ¿vale? Piensa que el lactato, el problema es que, claro, cuando tú subes de intensidad también va unido a ¿qué? A una fatiga que se genera, por ejemplo, o sea, hay hidrones de hidrógeno, hay una acidosis que también, pues al final, pues te hará pues bajar la actividad, pero no es el lactato por sí. Sí, es lo que No tú, es el lactato por sí. Lo que estás haciendo en el o sea, Es un reflejo. eso es, vale. Y hay alguna estación, es decir, y si yo voy a mucha intensidad y no sé si está bien dicho, tengo mucho lactato, pero sale mucho lactato. ¿Hay alguna manera de yo, dentro de mi entrenamiento, poderlo bajar? A lo mejor es bajando solo la intensidad, ¿eh? O no, o ya ha salido, ya me deja... No, sí, claro que hay de entrenamientos. Al final, es lo que te decía, tú piensas que hay distintos tipos de entrenamiento que nosotros podemos hacer. ¿Para qué? Para que, primero, para que el lactato, normalmente que se produce más en una fibra rápida, salga de esa fibra, ¿vale? Y luego, la fibra que están al lado, ¿vale? Que normalmente son fibras más lentas, ¿vale?
bueno, hay fibras de todo tipo, pero que esas fibras lentas, ese lactato entre ahí y lo utilice como energía. Vale. Y eso sí que se puede entrenar. Eso se puede entrenar. Y de hecho, por ejemplo, cuando tú ves un ciclista, un Pogačar, ese agente, y es como que tú les miras el lactato y puedes pensar, lactato sanguíneo, les puedes pensar, no, esa gente produce muy poco lactato. No que produzca muy poco lactato. Esa gente produce mucho lactato, está produciendo, la glucólisis ahí va a tope. ¿Pero qué está haciendo esa gente? Lo recupera. ¿No? Ahí está. Y por eso ves que menos hay... Tienen como menos lactato, ¿no? Imagino que sale el numerito de menos, pero claro, es porque lo ha como reabsorbido el cuerpo para Correcto, utilizarlo en energía. ahí está. Y ahí, entrenamientos de baja intensidad te ayudarán. Entrenamientos también de alta intensidad te ayudarán. Es decir, todo ese entrenamiento que estábamos diciendo ahora, esa combinación de entrenamiento de baja intensidad con entrenamientos de alta intensidad, ¿vale? Eso nos ayudará también a mejorar todo ese ciclo, ¿vale? Del lactato. A lo que veníamos antes, dentro de ese entrenamiento de resistencia, ¿no? Yo creo que ¿dónde se correrá la prueba de Irox, sobre todo? Se correrá sobre todo alrededor de ese umbral, ¿no? Ese segundo umbral que estábamos diciendo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que también por un concepto de especificidad y para trabajar esos ritmos, creo que será necesario entrenar ese punto también en esa prueba de Irox. ¿Sí? ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, Es decir, entrenamiento a baja intensidad, que hemos dicho, entrenamiento a moderada alta intensidad, que sería la intensidad propia del Irox, y entrenamiento ¿a dónde? A alta intensidad, que sería alrededor de ese consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Y yo creo que es lo que tenemos que hacer a la hora de hacer la preparación para un Irox. Luego tú, en función de la fase de ciclo que estés de entrenamiento, puede ser que te interesa más trabajar una cosa o más trabajar otra cosa, ¿vale? Y también a mí me gusta meter entrenamientos que, aunque tengan un concepto, un componente menos de especificidad, ¿vale? En ese entrenamiento que podríamos decir de resistencia, pero que iría a la velocidad también, meterlos, ¿vale? Que es entrenamientos con intensidades muy superiores a ese consumo máximo de oxígeno. El típico entrenamiento de velocidad. Yo creo que el problema de muchos deportes es que se centran tanto en la especificidad que consiguen un desarrollo menos integral de todas las maneras de producir energía y por lo tanto perjudican su salud. Yo creo que una persona, aunque tú hagas mucho entrenamiento de larga duración, también tienes que hacer un poquito de entrenamiento de sprint, por ejemplo. ¿Te refieres ¿vale? a unos progresivos al final, no? O directamente es trabajo de velocidad, ¿vale? No digo que ocupe mucho tiempo, porque realmente la mejora en el rendimiento de ese tipo de entrenamiento seguramente no será muy alta comparado en otras cosas que sí que le tenemos que destinar. Pero yo me gusta ese concepto como integral de la salud de que sí que lo tenemos que meter, ¿vale? Y seguramente en una prueba como Irox o también al final otras pruebas de run que no sean Irox, ¿vale? Y el entrenamiento de velocidad tiene su mejora. Por ejemplo, en la economía de carrera. ¿Qué significa la economía de carrera? Pues gastar menos energía ante una misma velocidad, ¿vale? Y eso yo creo que ahí, ese entrenamiento de velocidad, sí que tiene también una transferencia en el rendimiento en pruebas de mayor duración. Vale. ¿Cómo trabajamos la economía de carrera? Como si yo quiero ser más eficiente corriendo, ¿qué tengo que hacer? Yo te diría, ahí tiene mucho que ver el entrenamiento de fuerza. Mira, justo, que luego podríamos hablar del entrenamiento de fuerza. Hablamos del entrenamiento de fuerza y luego si queréis pasamos a la economía de carrera, porque al final ahora tenemos como un poco todos en mente que hay que entrenar como en la zona baja de ir charla, pero tampoco charla muy muerta, y luego una zona un poquito más alta, ¿no? Que ya serían unas series especificadas. Entonces, perdón, ¿y puedo decir solo una cosa? Sí, claro. De esto? Y ese entrenamiento de resistencia, ¿con qué modalidades lo tendremos que hacer? Que eso es importante, ¿vale? Pues tendremos que intentar pues, utilizar pues, las distintas estaciones que hay en Irox para hacerlo, ¿vale? Yo te diría que ese entrenamiento, sobre todo de baja intensidad, por ejemplo, combine tanto run como mucha máquina también. Vale. Porque al final te genera también menos fatiga residual, ¿vale? ¿Sí? Que lo combines. ¿Y con qué? Y con también movimientos pues, que pueden ser típicos de Irox, ¿vale? Pero ¿cómo? Con menos peso. Es decir, no me metas ahí en un trabajo de baja intensidad, ¿cómo? Me metas un sled push con 200 kilos. Igual que el run bajas el ritmo, ¿no? O haz unas air squats en lugar de unas wall balls, ¿vale? Y ahí, pues, trabajas como esa especificidad de movimiento, ¿vale? Luego, a partir de ahí, el entrenamiento de alta intensidad, ¿cómo tendrá que hacer? Pues ahí, pues, a mí me gusta que haya algunos días que sean exclusivos de run, que sean series de run, unos 2 días de la semana, ¿vale? Uno que sean de alta intensidad y otra de esa moderada alta, diríamos, ¿vale? Y luego también cómo podemos hacer ese entrenamiento, combinando como secuencias propias de Irox,
¿no? Que sean secuencias. Las estaciones, con Estaciones, carrera. ahí está, la combinación esa de correr, estación, correr, estación, correr, estación. Que al final eso es que serán entrenamientos de alta intensidad. Alta intensidad, moderada, alta intensidad, ¿vale? Eso podemos incluso hacer un día, que en la programación yo creo que es adecuado hacerlo, un día que sea exclusivo de, ¿cómo? De entrenamiento de Aerox. Que sea Específico. Específico de combinaciones de carrera, estación, que en función del ciclo de entrenamiento puede que te acerques más a lo que es la intensidad específica de la prueba y en otras puede ser que estés por encima de esa intensidad. Vale. Sí, más que nada por hablar ahí un poquito del, Sí, sí. Bueno, ahora que tenemos ya un poco del tema de resistencia, el ¿vale? mapa de los... Estoy apuntando y luego haremos el resumen de la resistencia. Claro, ¿cómo planteas la fuerza? Porque sí que es cierto que a lo mejor para nosotros que hacemos CrossFit no lo vemos como una prueba de... O sea, lo vemos mucho más una prueba de resistencia que una prueba de fuerza, aunque ya hemos dicho que la resistencia es aplicar la fuerza en una dirección. La Pero, fuerza, ¿no? pero a lo mejor, por ejemplo, si viene alguien que no, yo corro y me apunto a un Aerox, pues a lo mejor las wall balls se le harán pesadas, los sledge, por supuesto, se le harán pesadas, a lo mejor el farmer carry pues se le hace pesado. Pero claro, ¿cómo aplicamos la fuerza para entrenar y mejorar este tipo de carreras híbridas? Yo creo que ya la ciencia del entrenamiento ya ha demostrado, incluso en actividades de muy larga duración como la maratón y otras, que el entrenamiento de fuerza es principal para mejorar el rendimiento deportivo, ¿vale? Y reducir también las lesiones, seguramente, ¿vale? Se ha visto como un factor importante que incluye entrenamiento de fuerza, pues hace que los deportistas se lesionen menos a la hora de hacer su actividad específica, ¿vale? Por lo tanto, lógicamente no tendrá la misma importancia y por tanto los volúmenes de entrenamientos y el tipo de entrenamiento no tiene que ser el mismo que, por ejemplo, de un crossfitter o de una persona, lógicamente, de halterofilia, etcétera, ¿vale? Pero la inclusión del entrenamiento de fuerza en cualquier prueba de resistencia tiene que estar. Y en el Aerox más, porque sus estaciones, sobre todo algunas, tienen demandas de fuerza relativamente altas, ¿vale? Sobre todo yo te diría, ¿no? Que hay el sled push y el sled pull, que sí que son estaciones que ahí son pesos relativamente altos para mucha gente, ¿vale? Por lo tanto, ahí sí que implican a nivel de fuerza mucho más. Pero bueno, aparte de esa fuerza para esas estaciones, también para mejorar tu carrera, para mejorar tus wall balls, para mejorar tu remo, para mejorar tu ski, para, bueno, todas las estaciones que hay, el hecho de incluir entrenamiento de fuerza será principal. Será principal a la hora de mejorar el rendimiento, ¿vale? Luego, a partir de ahí, pues seguramente el tiempo que tendremos que destinar al entrenamiento de fuerza en el Aerox será menor que en otras disciplinas, ¿vale? Yo creo que más o menos con 2 días de entrenamiento de fuerza bien estructurados, ahí obtendremos muchos beneficios de ese entrenamiento. ¿De solo entrenamiento de fuerza o del que haya entrenamiento de fuerza y luego puede haber más cosas de resistencia y demás? Puede haber más cosas de resistencia. Si tú planificas correctamente ese entrenamiento de fuerza, te dará opción a una zona 2 luego, a quizás, combinarlo, ¿no? sí, o en otros tipos de trabajos que te pueden ir bien para mejorar, al final, los determinantes más importantes del rendimiento, ¿vale? Y también dependerá del atleta, del nivel que tenga y si hace una sesión, si hace una doble sesión, eso también tendrá una influencia importante. ¿Qué porcentaje dirías de entrenamiento de fuerza? ¿Un 20%? Es que por porcentaje me costaría decirlo exactamente, ¿vale? Dependería, ¿no? Sí, dependería, pero... Es decir, no dependería, es decir, no te puede como desglosar exactamente a nivel de porcentajes, pero yo te diría, porque al final casi es mejor irse a cómo es ese entrenamiento. Ya. Yo te diría que si tú haces, en primer lugar, que las mejoras de la fuerza son muy grandes con volúmenes relativamente bajos. Ya, que no necesitas... No necesitas mucho. Muchas horas. Muchas horas, ni muchas series para mejorarlo. De hecho, muchas veces nos pasamos, ¿vale? Con menos ganaríamos más. Por lo tanto, seguramente en una prueba con Aerox, con 2 días de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que uno puede ser más tronco superior, otro más tronco inferior, o combinarlo, depende ya cómo tú te interesa, pero con volúmenes relativamente bajos de determinados ejercicios, ¿vale? Que implicarán una determinada musculatura, con eso ya obtendrás muchos beneficios, ¿vale? De hecho, por ejemplo, eso siempre hay matices, hay individualización, lo que diría ahora, ¿vale? Pero con alrededor de 3 series de un patrón de movimiento o un grupo muscular, la fuerza la cubres mucho. Eso no quiere decir que tú luego subiendo volúmenes puedes continuar mejorándola más, pero puede ser que hay un momento que hacer más series, las ganancias que ganes en fuerza sean tan pequeñitas que para tu deporte, ¿por qué perderás hacer 5 series más por ese pequeño porcentaje que ganas ahí? Sí. Es una tontería, ya has cubierto esas demandas, esas necesidades de fuerza que tiene tu deporte, ¿vale? En otros puede ser que sí que sea necesario añadir más porque te interesa ese 2%. Pero en otras pruebas seguramente hay un momento que dices, ¿por qué yo si de 3 tengo que hacer 9?
¿Y qué me das hacer esas 5 series más? Ya, no tanto. No te merece la pena. No te merece la pena. Luego tú tendrás que, pues ahí tendría la individual del entrenamiento de ver esa persona qué es lo que necesita. Bueno, y qué objetivos, en qué nivel está, ¿no? Pero lo que tú dices, para la gran mayoría de la población, pues a lo mejor tampoco hace falta entrenar muchos días la fuerza para este tipo de pruebas. Ahí está, ¿vale? Pero sí que la tienes que entrenar. Sí que la tienes que entrenar. Tiene que haber algo de fuerza. Sí, Tiene que haber trabajo de fuerza. Y es muy importante que se haga correctamente ese trabajo de fuerza, que yo creo que ahí es una de las cosas que se hace peor, ¿vale? Te refieres a porcentajes reales, Es ¿no? decir, te lo explicaré. Como la gente ve que Irox es una prueba donde hay muchas repeticiones de un movimiento, ¿no? Pues te dices, hostia, ¿yo cómo tendré que entrenar la fuerza? Haciendo lo mismo, que es me cojo una sentadilla y empiezo a hacer series de 15-20 repeticiones de sentadilla. Porque tú piensas, no, es que ahí muscularmente es como estoy trabajando específicamente esto. Error completo. Eso es un error en esto, pero también en un deporte como un fútbol, como en un handball, como en el correr, como en el 99% de los deportes. Entrenarlo de esta manera, como si fuera incluso un culturista. Al fallo muscular, altos volúmenes, altas repeticiones. Error. Pensando que luego se traducirá en la mejora de rendimiento de tu prueba. No. Es decir, tú para hacer eso no correrás más. Si tú la fuerza específica, la resistencia muscular específica, la desarrollas ¿cómo? Corriendo. No haciendo eso. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza, ¿qué tiene que ir ¿dónde se tiene que centrar? En mejorar ¿qué? La fuerza. Por lo tanto, ¿la fuerza y qué? Y que no te genera fatiga, o te genera menos fatiga para que luego tus entrenamientos más importantes y más determinantes en el rendimiento, ¿cómo las puedes hacer? Bien hechos. Que tú no tengas las piernas fritas de haber hecho 3 series de 25 sentadillas al fallo muscular y luego te siguen series de correr que son muy importantes y vaya roto muscularmente. Pero eso igual un futbolista, que lo entrena así y luego se va a jugar al partido, hostia, voy roto de piernas por el entrenamiento que me hice el otro día de piernas. No, por tanto, ¿cómo lo haremos? Pesos altos, ¿vale? ¿Sí? Es decir, seguramente, luego ya veremos, desencima de ese 80% de nuestro máximo, que puede ser que con menos también podríamos desarrollar, pero para poner un número, ¿vale? Bajas repeticiones, ¿vale? Y que estén alejadas del fallo muscular. Es decir, no vamos a buscar el fallo. Ya la ciencia ha visto y se ha demostrado que sin necesidad de llegar al fallo muscular, tú desarrollas la fuerza y te recuperas mucho más rápido de los distintos tipos de entrenamiento. Claro, es como hacer una fuerza como optimizando, porque claro, es lo que tú has dicho, seguramente si hago 2 series más, a lo mejor me mejora un poco. Pero claro, es que mañana tengo series, pasado tengo que correr, al siguiente tengo un simulacro de prueba híbrida con wall balls, con tal no sé qué, entonces no necesito a lo mejor hacer una fuerza tanto rato, sino que con menos tiempo tengo ya el 85% de las ganancias, que son más que suficientes, ¿no? Sí, o si ves, también luego puedes ver, pues cuando analices un deportista individualmente, puedes ver pues, limitantes y podría ser que uno necesite más de esto si ves que es un limitante muy grande. Si viene una persona, lo que decíamos antes, que viene del triatlón, por ejemplo, que solo hace que esa fuerza seguramente no tenga suficiente para mover esas estaciones, pero tengo los niveles de resistencia claro, sí. Que corre ¿a cuánto? A menos de 3 al kilómetro cuando hace un 10K, pues esa persona pues seguramente no será lo mismo que uno que viene del CrossFit, que le tendrás que meter mucho más entrenamiento de otro que no de fuerza, que prácticamente de fuerza es que ya lo tiene cubierto, ¿sabes? Ahí también tendrás que jugar mucho con la individualidad, ¿vale? Y eso también es importante mencionarlo, pero es importante que lo hagamos correctamente. Eso, como os decía, bajos volúmenes, bajas repeticiones, no al fallo, pesos altos, ¿vale? No entrenamiento culturista, ¿vale? Y eso ahí es importante hacerlo correctamente. Yo creo que es importante porque seguro que es un fallo bastante gordo. Sí. Quizá de la gente que venga de CrossFit no, pero la gente que viene de gimnasio, correr y tal, es en plan lo que dices tú. Tengo que hacer muchas wall balls, pues voy a hacer 20 sentadillas que me pondrá más fuerte. Sí, porque aparte... Seguro que hay un montón de gente que entrena así. Y yo creo que hay gente que a lo mejor puede hacer sentadillas con 100 kilos, que no ha hecho nunca, me refiero, pero que tiene la capacidad para hacer una sentadilla de 100 kilos y él se sentirá más cómodo y más seguro y más saludable, llámale como quieras, haciendo 15 a 50, que no cuesta nada, entre comillas, que seguramente le deja más resaca, que no 3 a 85, que dice tú me voy a romper la espalda. Que seguramente en ese caso tendrás que hacer una progresión del entrenamiento, sí. No el primer día le pondrás ahí, ¿vale? Claro. Pero igualmente continúa siendo esa persona, no le irás a ir al fallo. Pues dejarás, lo que decías tú, pues si vas ahí a 50 kilos, que es un poco peso, pues puede ser que en lugar de hacerle 15 repeticiones, le harás a hacer 8 repeticiones con un peso que podría hacer el doble, 15-20 repeticiones. Pero ya de esa manera ya no generarás esa fatiga que digo que es mala y con esos porcentajes esa persona ya irá mejorando porque tiene un nivel ahora mismo tan bajo de entrenamiento de fuerza que ya irás mejorando, ya irás llegando a esos pesos más altos progresivamente, ¿vale? Y
¿Y cómo lo haremos? ¿En qué movimientos lo haremos? ¿Vale? Pues lo haremos en movimientos, yo te diría que al final sean con patrones de movimiento que tengan una repercusión en el rendimiento de la prueba, ¿vale? Y al final son movimientos como pueden ser una sentadilla y todas sus variantes, ¿no? Un peso muerto y variantes. Variantes estoy diciendo que puedes hacer un peso muerto romano, una sentadilla frontal, una sentadilla front squat, depende de cada persona. Zancadas, lunge y variantes. Bench press, strict press y variantes. Pull-ups, remos y variantes, ¿vale? Es decir, al final son movimientos básicos, ¿no? Sí, básicos, que al final yo creo que son los importantes que tenemos que trabajar en ese tipo de disciplinas, ¿vale? Que nos darán el mayor rendimiento en menos tiempo. Y luego también puede ser que sea importante complementarlo con según qué trabajos más analíticos de según qué musculatura, según qué estructura tendinosa, ¿vale? Que sí que puede ser que tengan un tipo de entrenamiento distinto. Imagínate, trabajo isométrico que hacemos de gemelo de sóleo. Pues, hostia, se ha visto que tiene importancia en mejora de rendimiento, por ejemplo. O trabajo de todo el core, por ejemplo, ¿sabes? Pues también, pues le incluimos. O trabajo, pues, de isquio específico porque nos interesa. Trabaja de abductores, es decir, trabajos más analíticos que también podemos incluir dentro de ese concepto de mejorar rendimiento y reducir el riesgo de lesión, ¿vale? Y también a mí lo que he introducido y que yo creo que tendríamos que llegar en la mayoría de deportes, y eso es lo que ha hecho muy bien CrossFit, es la halterofilia. La introducción de la halterofilia como manera de trabajar la fuerza. Porque la halterofilia nos da una cosa que es brutal, que no tiene otras modalidades, que nos permite mover grandes pesos altos, pero ¿cómo es la velocidad? Muy rápido, sí. Correcto. Y eso no hay otro que nos lo da. Bueno, fíjate, ¿no? En todos los deportes estos de atletismo y tal, todo el mundo hace cleans. Todo el mundo hace cleans. El power clean, ¿no? Es como el movimiento de halterofilia más fácil. Y mueven una de kilos y dices, ¿pero cómo? Pero bueno, porque claro, hacen... Y en deportes de fácil y que te permite mover mucho peso y el power clean a mucha velocidad. Sí. Eso es importante también mencionarlo. Y hablando de, no sé si esto hay que meterlo en fuerza, en resistencia o es un mix de los dos, pero pensando en la resistencia muscular, del agarre en el farmer carry, de llegar a esos 100 wall balls después de una hora de prueba y que llevas 50 wall balls y dices, me quedan 50 y a lo mejor el pulso ha bajado, pero claro, las piernas ya, ¿cómo trabajas esta resistencia muscular? ¿Cómo se puede mejorar? Y ahí el concepto de esa resistencia muscular es un poquito como más difuso de definirlo, ¿vale? Pero que al final podríamos decir como el hecho de hacer como muchas repeticiones, ¿no? De un grupo muscular específico en un determinado tiempo. Y al final ahí pues habrá una fatiga muy local, muy acumulada en esa zona, ¿no? Yo creo que ahí se mezcla mucho tanto aspectos de lo que hemos dicho de la resistencia como también aspectos de la fuerza. Es decir, como en todo lo que hemos dicho antes, que todo está mezclado, pero ahí es como que está, pues, aún más, yo te diría, ¿vale? Es decir, que es como todo mucho más difuso, ¿vale? Es decir, dependerá de aspectos de fuerza, pero también, por ejemplo, lo que comentábamos antes de cuando tú haces una actividad glucolítica donde ves que se produce lactato, se produce hidrógeno, se produce eso, pues también eso ahí localizadamente en ese músculo aparece. ¿Sabes lo que quiero decir? Que al final, ¿de qué es eso? Resistencia, fuerza... Ya, que no sabes un poco de... Todo está ahí, ¿vale? Pero sí, claro, lo que tú te refieres, aunque hay unos limitantes, ¿no? Puramente musculares. Por ejemplo, cuando haces un wall ball, o sea, los hombros, un farmer carry, hostia, el agarre, o ves limitantes musculares, pues yo creo que sí que ahí necesita un tratamiento específico de esa zona. Si tú ves que tu deportista pues se fatiga mucho de esa zona cuando hace un movimiento, pues necesitarás pues trabajarla, porque seguramente tiene ahí un limitante que necesitarás pues mejorarlo a nivel muscular, ¿vale? Y sí que en ese entrenamiento más de resistencia muscular que podríamos decir, sí que ahí pues cabe más el entrenamiento como de más repeticiones, de más volúmenes, de llegar más cerquita del fallo. Yo creo que tiene que ser un entrenamiento también bastante específico del movimiento, ¿vale? De hecho, por ejemplo, ahí en la programación, yo creo que, por ejemplo, pues hay como estaciones, ¿no? Que ahí se ve muy claro que tenemos que hacer un entrenamiento muy específico de esa estación, como para mí son el sled push, el sled pull y la wall ball también. La wall ball también creo que ahí hay un factor como limitantes importantes que yo creo que necesitan un entrenamiento como específico de mejorar esta estación, ¿vale? Que lo podríamos decir que también forma parte de eso, del entrenamiento de fuerza, también de fuerza específico, también que irá acorde a esa resistencia muscular.
Y lo incluimos, de hecho lo incluimos en los días de fuerza, lo incluimos trabajo de sled push en el día, por ejemplo, que es más de tronco inferior, o que trabajamos más partes inferiores del cuerpo, y el sled pull en el día que tocamos más las partes también superiores, ¿vale? Y el wall ball también lo incluimos como trabajo como específico de este movimiento, ¿vale? Y que esos tipos de entrenamiento como más específicos, pues irán evolucionando a lo largo del ciclo de entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, pues un sled push y un sled pull puede ser que en un ciclo más inicial, más general, ¿vale? Que nosotros lo decimos de acumulación, pues que vaya más hacia la fuerza máxima, es decir, que lo que hacemos es distancias cortitas, tiempos largos de descanso y movemos más peso teóricamente que el de la prueba. Y eso a partir de ahí, o el sled pull igual. ¿Y cómo irá evolucionando esto? Pues le iremos metiendo, pues seguramente trabajos a las distancias y a los pesos de competición, pero poniendo que ese movimiento llegue pues a más distancia o llegue más veces a ese fallo, ¿vale? Hasta al final, en ese ciclo más específico, donde lo mezclamos ¿con qué? Con estructuras propias de la prueba, es decir, incrementamos las interferencias porque hay más trabajo metabólico, porque muscularmente puede ser que haya movimientos que también interfieren en el movimiento, sí, hacemos como una progresión en ese sentido, ¿vale? Igual la wall ball podemos empezar con un primer ciclo de entrenamiento donde tocas más analítica ese movimiento, ¿vale? También por aspectos técnicos, que eso también no lo hemos dicho, que es también esa, como, entre comillas, capacidad de hacer más repeticiones en un ciclo perdón, hacer más repeticiones a lo largo del tiempo, también tiene que ver con cómo hacemos ese movimiento, ¿no? La eficiencia, ¿no? De cansarnos también, menos correcto. en el mismo movimiento. Sí. Pues esa wall ball lo metemos esto con primero con un trabajo más analítico del propio movimiento y cómo lo vamos a ir progresando, pues le vamos metiendo más interferencias, pues la wall ball ya aparecerá mezclado en carrera o con no interferencias a nivel muscular que nos interesen. Pues ahí también es otro tipo de entrenamiento. Esto al final, en las carreras híbridas, claro, en CrossFit, por ejemplo, también buscamos mucho esa eficiencia de movimiento, pero claro, es que hay 300 movimientos de CrossFit. Sí. Aquí al final son 8 estaciones más la carrera, son 9 cosas que tienes que ser capaz de ser lo más eficiente posible en las 9 cosas. Correcto, tendrás que entrenarlo. Sí, yo creo que esto justo es que ahora hablamos ya de eficiencia de movimiento, que es el tema que has sacado tú antes, Chiwi, y yo pensaba que claro, que da la sensación que en CrossFit hay que ser eficiente, evidentemente, para ir más rápido, para levantar más kilos, para todo, se ve muy, muy claro directamente en la clase del día. Pero da la sensación de que como hay tantas cosas, y por ejemplo la halterofilia, que nunca acabas de hacerlo bien y siempre hay cositas que si levantas el culo antes que tal, yo creo que en Irox, lo que yo creo que les pasa a los crossfiteros es que, bueno, solo hay 8 pruebas. Y remo, esquí, ya, pero es que correr son 40 o 50 o 60 minutos y también siempre puedes mejorar un poquito corriendo y da la sensación de que todo el mundo tiene su manera de correr y ya es buena. Y yo creo que no, que al final siempre puedes mejorar, ¿no? En esa eficiencia. ¿Cómo mejoras la eficiencia? Que es un poco lo que te preguntaba Chihuahua antes del running. Sí, perdona, si es tu deporte, ¿no? Claro. Tienes que trabajarlo. Y diciendo eso de la eficiencia, perdona, es que también se relaciona con otras cosas que no hemos terminado de hablar con la fuerza. Que hemos hablado mucho de lo que es manifestaciones de fuerza máxima, ¿no? Pero luego, ¿y qué pasa con las manifestaciones de fuerza que podríamos decir más reflejas, elásticas, reactivas, ¿vale? Pues ahí también las tenemos que entrenar, ¿vale? ¿Cuáles serían estas? Un salto del burpee, ¿no? O correr mismo, el correr. La reactividad, ¿no? Ahí está, ¿eso qué requiere eso? Una elasticidad de tu tendón, de tu musculatura, una reactividad, ¿vale? Que nos ayude a correr más rápido o lo que tú dices, en un burpee o en cualquier movimiento hay ese componente de almacenar como energía elástica, ¡pum! Y lanzarla luego, que eso nos ayudará pues a generar más fuerza, ¿vale? O esa reactividad también de todos esos sistemas reflejos que tiene nuestro cuerpo que intervienen a la hora de hacer un movimiento, ¿vale? Y eso lo tenemos que entrenar también. Y eso también es un entrenamiento de fuerza. Y eso se vincula con la eficiencia, la economía que tú me decías. Tanto el entrenamiento de fuerza de ese que estamos diciendo antes, de más pesado, como ese entrenamiento de fuerza que es más elástico, más reactivo, ¿vale? Pues esto nos hará mejorar toda esa eficiencia, es decir, gastar menos energía a la hora de hacer un movimiento. Es decir, que ese consumo máximo que hablábamos antes, ¿vale? Cuando yo estoy haciendo ese movimiento, estoy, ¿qué? Gastando menos. Es decir, estoy gastando menos de oxígeno hacer el mismo movimiento. Por lo tanto, me canso menos, rindo más, voy más rápido. Es así, ¿vale? Y ese tipo de entrenamiento de fuerza que estábamos hablando, ¿qué serían? Saltos, pliometría, ¿no? Sprints, es el entrenamiento pliométrico más bueno que hay, ¿vale? Todo esto, eso es entrenamiento de esas capacidades, ¿vale? Que estábamos hablando. O, imagínate, el típico push-up donde buscamos como una plio push-up, o el entrenamiento de lanzamientos. Bueno, también son cosas que nos permiten desarrollar, pues, esa fuerza. Porque la fuerza, también es importante mencionarlo, tiene trabajos
en distintos tiempos de aplicación esa fuerza. No es lo mismo tú tener X segundos para aplicar fuerza que tener más segundos. ¿Entiendes lo que tienes que hacer? Tú tienes que intentar desarrollar, tú tienes que intentar mejorar el tiempo de aplicación que tienes tú en tu deporte de fuerza. Por lo tanto, tendrás que pues combinar los entrenamientos para que se mejore esto. Y en ese caso, pues la halterofilia tienes menores que, por ejemplo, una sentadilla muy pesada, que los tiempos para aplicar fuerza son mayores, o un salto, el típico trabajo pliométrico, pues los tiempos que tú tienes para aplicar fuerza, ¿cómo son? Muy rápido. Muy cortos. Sí, sí. Eso lo tienes que entrenar, porque si tú eres muy fuerte, pero no eres fuerte en ese tiempo de aplicación de fuerza, no eres fuerte. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Y dónde pondrías estos trabajos pliométricos como previo a la fuerza? Tú puedes, luego cada uno Sí. puede hacerlo. Sí. Yo, por ejemplo, lo he puesto mucho en los días de carrera. Vale. En los días de carrera, ¿vale? O también el día, por ejemplo, de trabajo más de fuerza, también lo podemos poner. Y meter un trabajo de técnica de carrera, meter un trabajo de sprints, meter un trabajo pliométrico. Tampoco es necesario que sea excesivo, ¿eh? Pero meter un trabajo de ese estilo, ¿vale? Día de carrera lo puedes meter, pues también lo puedes meter un día de entrenamiento de fuerza típica y meterlo como parte inicial Previa, ¿no? de la sesión. Ese entrenamiento, si lo quieres hacer correctamente, ¿dónde lo tienes que meter? Cuando no estás cansado. Mételo al principio. Y eso yo creo también lo tenemos que desarrollar, ¿vale? Igual que las series, por ejemplo, de run de carrera, de sprint en cuesta, que sería un entrenamiento, entre comillas, como específico de fuerza, ¿para qué? Para run. Yo creo que también tiene que tener su cabida. Previo, ¿eh? Previo al entrenamiento No, de... depende, vale, hacer lo que te interesa. Ahí Bueno, puede claro. ser. Si tú quieres trabajar la velocidad o la aceleración máxima, sí, Claro, previo, porque pero no quieres fatiga. si Si quieres, quieres trabajar otra... Una prueba de 1 hora, pues tiene que ser posterior. Bueno, si tú quieres crear esas series de run en ¿cómo se llama? En encuesta, pues puede ser que en otro momento pues las puedes hacer. Si no es necesario la velocidad máxima, los puedes meter en otro momento también. Yo te estoy diciendo cuando es necesario que estés muy fresco para que esa velocidad sea máxima, porque la velocidad solo se le puede desarrollar como si realmente es máxima. Si no estás haciendo máxima, no estás desarrollando al 100%, ¿vale? Vale. Por lo tanto, acorde a lo que tú me decías de cómo mejorar la economía de carrera, ¿no? Lo que hemos dicho que es, pues, entrenamiento de fuerza, muy importante, de distintas manifestaciones de la fuerza, para mejorarlo. Y luego, seguramente, pues yo no digo que no, que el hecho de hacer mucho una actividad también te hará mejorar esa comunidad de carrera. Una persona que empieza el primer día y va a correr, un pato, ¿sabes? Gasta mucha energía ahí. Y el simple hecho, sin hacer nada más, únicamente, cada día yendo a correr, y tú ves que no ha mejorado ni consumo, seguramente habrá mejorado, pero no mejoran sus consumos de oxígeno en sus umbrales, pero se cansa menos corriendo a 12 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque al hacer muchas veces un patrón de movimiento, mejoras también esa economía de carrera, ¿vale? Por lo tanto, ahí sería otro factor, el hecho de hacer mucho una actividad, ¿vale? Eso te deja mejorar la economía en cualquier movimiento, seguramente. Y luego si tú tienes ahí, pues yo qué sé, entrenamiento técnico de una persona que domine mucho cómo hacer bien técnicamente tu movimiento, de carrera estoy hablando, ¿eh? Sí. Pues seguramente puedes hacer pequeñas correcciones que te ayudan a mejorar, no digo que no, ¿vale? Pero para mí, y además la mayoría de la gente que tampoco irá a un entrenador que le mejore la carrera, si desarrolla más la actividad, si hace entrenamiento de fuerza, de distintas manifestaciones, lo que hemos dicho, no solo una, hace entrenamiento de velocidad también, porque eso te ayuda mucho a mejorar también esa economía. Sí, ya eso ya le lleva Hostia, a optimizarse. le llevará a una automatización muy buena. Y luego sí que es verdad que los movimientos ya, que no son carrera, ¿eh? Como son las wall ball, ¿no? Y seguramente con el sled pull, otros movimientos, o el esquí, o el remo, que yo creo que ahí también sí que es muy fácil cometer errores técnicos, que sí que si se los corriges mejoras mucho la eficiencia. Ya. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo, el wall ball. ¿Cuántos malos wall balls ves? Muchos. Que dices, hostia, esta persona... Se está cansando de más porque quiere. Sí, que baja la pelota abajo. Sí. 200 Rompe- sentadillas, o que Sí. bajas demasiado, o movimientos raros. Cualquier cosa que tú puedes ver ahí... Te ahí- paras a mitad del Y wall. aparte te pilla en un momento crítico, porque es Ya, cuando ya sí, vas sin energía. O sea, tienes que ser lo más óptimo posible. Tienes Yo que creo tenerlo mecanizado para que cuando estás fatigado llegues y Sí. me salga a hacerlo bien. Sí. Respecto a la carrera, los temas estos de skipping de carrera y cosas así que
que a veces se hace antes Sí. de correr. ¿Esto entraría dentro de la parte esta de fuerza Sí. explosiva que te ayuda? Yo sí lo diría que es un trabajo como de fuerza elástica, ¿sabes? Vale. Sí, que al final recibe muchos nombres. Podría decir esa fuerza elástico explosiva, elástico reactiva, hay nombres, ¿vale? Pero sí, y al final sobre todo en ese complejo de dónde, del tobillo. Ujú. Que al final todos sabemos que ese tendón de Aquiles, esa parte del tobillo en el correr es muy importante. Y al final esos ejercicios de técnica de carrera te pueden ayudar a mejorar todo eso. ¿Y sabéis cuál es el ejercicio que te ayuda a mejorar un montón todo eso? Es precisamente esa fuerza que estamos hablando y de ese complejo que hay ahí en el tobillo. La banca. Uno que haces muy bien tú. El double under, ¿no? El salto. Claro. Se ha visto que la gente que corre Qué pena que no sea la banca, ¿eh? y introduce en su programación Saltos, ¿no? saltos, mejora. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Yo la verdad que no hago nunca pliometría, pero alguna vez que hemos ido a correr... Salto de saltar, de cuerda, el típico de Sí, toda sí, la sí. vida. O sea, sí que, bueno, a ver, Sí. yo tengo buenos dobles Sí. seguramente porque tengo buen plio y salto Sí. bastante. Y es un ejercicio que a veces Deju siempre dice. Es que es tan diferencial algún WOD que hemos hecho juntos que tú sales fresco y yo salgo roto que luego tengo que recuperar. Entonces, alguna vez a mí lo que sí que yo he notado es algún día que he llegado a lo mejor antes para hacer el grid run, estoy esperando a la gente y me pongo a hacer pues al típico pues el broad jump 3 seguidos, el salto este que estás subido en un cajón, Sí. caes y saltas reactivo. Depot, drop jump. Y depende de hago lo que te interesa. 5x5, 3x3, paro, me voy a correr y me noto más, no ligero, pero noto que voy como más suelto. Bueno, O puede sea, ser que estés me más noto- activado. Sí, me noto como más. O sea, no un tema de pulmones ni, No. ni de corazón, sino un tema de Nervioso. sensación de piernas, sí. Voy como más. Bueno, sí, más alegre, voy más ligero. Más alegre, me gusta. Sí, no sé bien cómo decirlo, como si pesara menos, entre comillas. Bueno, pero es ¿sabes? como haber calentado, ¿no? Igual Sí, que cuando sí. vas a un back squat a 100 kilos y no has hecho ninguna antes, pues eso te pesa inhumanamente. Sí, pues tal pero si has cual. ido preparando al cuerpo para, ¿no? Y Me o sea, noto- bastante- Sí, al final son maneras de preparar y al final pues el calentamiento pues ayuda, aunque hay gente que ahora dice que no que sin calentarse no ayuda, pero bueno, yo he leído O algunas sea, cosas. que Sí. calentar no ayuda. Sí, que tú puedes que no se ven diferencias en el rendimiento de una persona que ha calentado a una persona que no. Bueno, yo creo que como todos estudios científicos que he leído se tienen que Ya, contrastar mucho, ¿no? ahí está. Yo por ejemplo, Y depende del deporte mucho también. yo creo, ¿no? te digo, cuando una persona a mí me dice eso y me lo muestra con estudio científico, y digo, vale, sí, pero yo ahora, por ejemplo, estoy dando clase y me pones una banca con 140 de kilos de sentadilla y me dices hacer una repetición, me rompo. En cambio, si caliento, no. Ya. O sea, Todos sí, sabemos sí, que el sí, aumento de la sí. temperatura corporal tiene un mecanismo importante a la hora de... Y a nivel también tú de preparación de mejorar el rendimiento en cualquier prueba. Pero bueno, eso tampoco Sí, viene eso- al caso, pero bueno, que lo he leído. Ya. Lo he leído. Bueno, o sea, yo puedo, yo qué sé, en una carrera híbrida, una Hyrox o tal, le puedo ver menos importancia Sí, a calentar menos, claro. que cuando tengo que hacer 140 de back squat, evidentemente. Porque la carrera digo, pues ya calentaré en el primer Sí, run. al final tú serás seguramente... Según me refiero, yo creo que los profesionales que tienen que salir Sí, con Sí, el sí, gancho. pero no. incluso esos profesionales versus a un powerlifting profesional, Sí, es que me nada que parece ver. imposible Sí, sí. que vayas a tu máximo Sí. sin haber hecho aproximaciones. Sí, sí, en total. cambio, a tu máximo de una prueba de 60 minutos puedes Sí. salir porque ya es un ritmo no, que es no, parecido a un no warm-up. perderás tanto rendimiento Sí, si sí, no lo has exacto. hecho correctamente y luego Exacto. tendríamos que discutir si esos entrenamientos, calentamientos excesivos no es necesario que sean tan largos, eso también es verdad, ¿vale? Que, Eso- que realmente se dice, o al menos lo que has dicho tú siempre, ¿no? Cuanto más largo es el entreno, más corto suele ser el calentamiento. Y cuanto más corto es el entreno, más mejor tienes que ir calentado, ¿no? Sí, seguramente depende de la prueba, pero sí, seguramente. Eso seguramente es así. Seguramente es así. Oye, ¿cuál sería el cuerpo del atleta ideal para un tipo de prueba de estos de, pues lo que hablamos, ¿no? 8 kilómetros de carrera, estaciones, que se va alrededor de una hora. A ver, Para sí. números pros esto, alrededor de una hora. Yo creo con cualquier deporte los factores, diríamos, pues antropométricos, morfológicos son determinantes en el rendimiento. Influirán mucho en que una persona puede ser buena haciendo una actividad o no, Sí, ¿no? sí. Luego sí que es verdad que dentro de esto... Hay de esos rarezas. Hay rarezas. Hay Y a veces las rarezas. rarezas son los Eso- mejores haciendo el deporte. Sí, sí, hay rarezas. Eso es fuerte, ¿vale? Ves el típico saltador de altura que gana unas Olimpiadas y mide un 80. Y dices, ¿cómo esa rareza sale ahí? Ya. Porque hay cosas que son excepcionales en el... Pero bueno, lo normal Pero es lo que normal es que en un deportista de Aerox, ¿no? Pues sea alto, ¿no? Yo te diría, no. Sí. tenga las extremidades, bueno, que al final viene como con
la altura también, ¿no? Al final tendrá seguramente unas longitudes de extremidades relativamente altas. Yo creo que ahí eso beneficiará el rendimiento en casi a todas las estaciones Sí. que hay ahí, Sí, sí. ¿vale? Alto, pero sin pasarse, ¿no? A ver, no te podría decir Hombre, la dos- altura 2,10, ideal, pero 2,10. claro, yo creo que no, que en un 2,10, un 2 metros... Un 80 igual. Yo creo que un poquito, yo creo que un poquito más de un 80. Un poquito yo más de un diría, sí, 80. yo que te diría- Es que yo creo que uno no ve. Vamos a poner Sí, un poquito extremos. Pero Uno- también hay un punto de que esa altura hay Más partes peso. de recorrido que tampoco te va bien, porque un wall ball, la sentadilla sigues teniendo que hacerla, un burpee sigues teniendo que bajar, Sí, pero que solo- sí que luego el salto te ayuda y tal. Solo es el único recorrido, ¿no? El wall ball, por ejemplo, en el lunge te ayuda. En el remo y en el Remo, esquí el te esquí te ayuda. ayuda. En el farmer carry te da igual. Sí, te da igual. Alto que bajo, bueno, mejor un poco alto por un Sí, tema de- tendrás las manos más grandes, seguramente. Te ayuda. En carrera Pero te claro, ayuda por zancada, seguramente. Pero vale- Luego sí vale, es ¿no? verdad que en carrera vemos maratonianos Ya, que, exacto, o corredores 70. que... Pero bueno, sí, pero también es gente que tiene unas piernas muy largas, Sí. fíjate. O sea, te ayuda lo de tener piernas largas cuando es alto, pero claro, esa parte del peso extra que te Yo obliga a creo que tener, esa es la diferencia. ahí yo también creo. vas perjudicado. Luego, yo creo que beneficia una altura relativamente más alta y yo creo que un pelín por encima del 1,80 yo creo que sí que lo pondría en un chico. En estoy chicos, hablando, sí, Las ¿eh? sí. chicas chicos. a lo mejor 1,70, ¿no? Ahí Como está, mucho. ¿sí? Pero 70 y pico. Yo creo que Por encima de la media. yo lo pondría encima de la media, ahí está. Yo Y- pondría y- encima de 1,80 chico o encima de 1,70 chica para dentro de que luego habrá rarezas, pero Ujú. fíjate que hay Y- mucha gente y- de alta ahí. Y no muy pesados, ¿no? Y ahí está el tema, claro. Ligeritos todos. sí. Para mí, que es el factor donde Ligeritos, perdón, pensando en crossfiteros, Sí. pesados pensando en corredores. Me refiero. Claro, Sí, sí, claro. Claro. Al final, sí, claro. Si lo comparas Porque con ese sled, un- el sled hay que moverlo con masa muscular, el esquí y el remo evidentemente también, aunque seas alto, pues te ayuda a tener 5 kilos o 10 kilos más de masa, ¿no? Claro, yo aquí, por ejemplo, al final el peso es donde nosotros podremos influir. Porque Sí, como la tú eres altura- alto, la altura... nosotros Las manos son las que te han dado. no podremos influir. Y luego tú, si analizas el peso corporal, ¿no? Y lo que decíamos, y hay estaciones que tú, por ejemplo, un peso corporal más alto, seguramente te hará mejorar esa estación. Es decir, yo peso más, seguramente el sled push, el sled pull, el remo, Esquí. el esquí. El wall ball incluso, podemos decir. Bueno, es entre medio, ¿no? Pues sí, seguramente, pues puede ser que sí. ¿vale? Menos el burpee y el lunge, ¿no? Menos el Digamos. burpee, bueno, espérate, menos el burpee y el run, Bueno, menos run, el por burpee y el supuesto. run, todos los otros un peso corporal más alto favorecería. Pero claro, aquí podríamos caer en el error, es decir, hostia, pero si todas las estaciones te va mejor. Claro, pero ¿cuál es la estación que nos durará más tiempo? Ujú. El run. Y ahí donde, ¿qué beneficia? Sí, sí. Un peso más bajo. Peso bajo. Y además Por- beneficia mucho. Mucho, correcto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues, dentro de que no será un peso de un maratoniano, pero nosotros el peso corporal lo tenemos que tener bajito. Y para mover esas estaciones que hemos dicho y mejorar el rendimiento, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Lo que hemos dicho antes, entrenamiento de fuerza que nos ayude a ganar más fuerza sin un incremento excesivo del peso corporal, ¿vale? Que ahí está el error de trabajar a rangos de hipertrofia buscando más musculatura. Correcto. Es decir, tú busca bajar un poquito más el peso dentro de unos límites, que Sí, habrá sí. un momento que seguramente tú como persona que hace el Irox ya verás que ese peso tan bajito ya no te ayuda a... Bueno, que no mueves el sled. Correcto, que ahí está, hay un momento que lo tendrás que ver. Ujú. Pero a partir de ahí, bájalo, porque irás más rápido corriendo. Y si tú luego elevas la fuerza y elevando tu fuerza sin ganar peso, eres capaz de mover mejor ese sled push, etcétera. Hostia, ¿por qué quieres aumentar de peso? Si no hay ningún deporte que queremos aumentar de peso. Yo si tuviera que elegir, también en el CrossFit, diría, hostia, yo quiero más fuerza pesando 10 kilos menos. Claro. Yo quiero, en lugar de 160 de back squat, quiero 180 y en lugar de pesar 80, quiero 75 kilos. Los gimnásticos vuelas. Hostia, de puta madre. Sí, 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 a está ver, claro. luego es re difícil conseguir todo esto. Sí, sí. ¿Sabes? Pero en Irox, pues, por lo que hemos dicho, que seguramente no tiene tanta peso, que lo tiene en algunas estaciones, pero no tanto, pues, ¿entendéis lo que quiero decir? Sí. Ujú. Al final, Juega en ahí- tu contra, el peso juega en tu contra. juega en tu contra, seguramente. Luego, valora y cómo es tu peso y cómo rindes en las distintas pruebas y encontrarás tu peso ideal. Pero bueno, finito, yo creo. Bueno, sí, finito. así se ve cuando ves a los Elite 15, Sí. tanto de chicos como chicas, Vale. son todos finitos. O sea, no a un nivel de un corredor, que al final ahí la musculatura es muy limitada, tiene musculatura, pero muy finitos. Sí, yo creo que sí. Sí, y hay algunos. Ahora estoy pensando en Manuela. Manuela tiene cuerpo de corredora. Sí, sí, Si tú la 100%. ves, o sea, evidentemente se le marcan los músculos, pero tú la ves y tiene más cuerpo de corredora de un 10.000
con CrossFitter, evidentemente, ¿sabes? Lo que tú decías, ¿no? Antes, de cuál será el prototipo, o de dónde vendrán los mejores deportistas de Irox. Hombre, Sí. yo creo que no están en Irox ahora mismo. Ya, no han llegado todavía, están corriendo. No, Están pero ahí, sí, sí. están haciendo triatlón, yo creo. Tendremos Porque que ver. corriendo, bueno, a ver, evidentemente, luego hace poco no vimos a... Lo que está claro es que no será un crossfitter, lo que ¿Quién fue? será mejor haciendo Irox. ¿Qué ciclista fue el que hizo Van der Poel? ¿Fue el que hizo 10K en 30 y pico minutos? Hostia, ¿No lo sé, viste? Sí, pues me Pues suena, me suena. estaba de vacaciones en Alicante y salió a correr 10 kilómetros. Pues pulso medio 160 y pico. O sea, para que os hagáis una idea, al ritmo 30 y pico, no hablo de 39, 35 o 30 y pico minutos. Y claro, es un tío que a lo mejor no ha corrido en los Ya. últimos 4 años. Pues imagínate, o sea, al final Sí, este sí. tipo de deportistas tan top, seguramente que si van a Irox se pueden cambiar. Sí, pero bueno, yo creo que corran, ¿eh? Sí. Que no venga yo de la bici, yo Sí, que corran. sea, yo creo Porque que son corredores. tienen que ser corredores. Yo es creo que tienen que corredor. ser un corredor. Yo creo que un corredor sí que necesita unas adaptaciones de un entrenamiento durante bastantes meses para hacer el sled. Pero es que un triatleta yo creo que el primer día te lo mueve. Yo creo que muchos triatletas tienen fuerza suficiente Te lo mueven. para moverlo. Y si tú entrenas bien la fuerza y la Ya entrenas estás. muy bien y todo, claro, es que de seguida. Y además que tienen mucha margen de mejora en esto. Sí, sí, Mucho. sí, sí. Y además los movimientos que hay en todo este tipo de pruebas son técnicamente sencillos. Muy sencillos. O sea, que puedes pulir detalles, pero Sí. llegas ahí al primer día los haces. No es como un overhead squat o un squat snatch en CrossFit. No. Esto a 2 días lo has aprendido ya. Esa gente yo creo que bueno, es que ganaría seguro. Es que tienen unos ritmos de carrera que no lo tienen ahora mismo los que están ganando, yo creo, Irox. Sí, sí. Yo creo que no los tienen. Sí, lo que pasa es que, claro, el premio de meterte en una Copa del Mundo de triatlón versus... No sé Bueno, cuánto no lo paga sé, Irox. no lo sé. Yo no tengo ni idea de Puede los ser que el premios momento que vean que eso en les mueve triatlón. más, Hay- los genere más, digan, hostia, Sí. me voy hacia ahí. Pues, Ahí Bueno, está. al final es como todo, ¿no? Dentro de triatlón, pues de los 20 primeros que ganan, igual no, pero el 30 que ve que aquí no, pues voy a ver si aquí sí. Sí. Oye, por acabar ya muy rápido... O sea, y Sí, perdón que sí, nos hemos sí. descuidado una cosa que era muy importante. Es dentro de todo ese entrenamiento que decíamos también de resistencia, de especificidad, etcétera, que lo hemos mencionado, es un entrenamiento que es bueno, el más importante. ¿Que cuál es? El mental, ¿no? Imagino. No, hacer tu propia prueba. Es decir, entrenar a Irox. Ujú. Es decir, hacer el entrenamiento específico, ¿vale? Que tú puedes decir que sean, depende de los días que tú quieras de semana, 1, 2, 3, o uno que sea más global y otros que sean con estaciones más concretas, para trabajar, por ejemplo, algunas de las transiciones, algunas de las estaciones, pero el entrenamiento de que combine ¿qué? Correr, Y estación. estación, correr. Porque ese hecho de correr, estación, correr, lo tienes que entrenar. Porque seguramente lo que decíamos, si una persona solo venga de correr y el día que lo metes a hacer eso, dice, hostia, Sí, he salido del remo roto. qué mal, ¿no? qué mal voy. Claro. Eso es una cosa que la tienes que entrenar y destinar como mínimo un día específico de este entrenamiento. Ujú. O más, ¿vale? Donde tú hagas combinaciones de las estaciones, ¿vale? Que te permitan trabajarlo. Luego, dentro de un ciclo de entrenamiento, pues ese trabajo puede ir evolucionando, ¿vale? Nosotros en la planificación que sacamos de Aeros, como en un primer ciclo, lo que nos interesa es, pues, incrementar el número de veces que nosotros pasamos por una estación y salimos a correr, ¿vale? Por lo tanto, haremos un entrenamiento de tipo interválico, ¿vale? Más o menos con intensidades similares a las que nos podemos encontrar en la propia prueba, pero donde tú, por ejemplo, toques sled más veces y salgas a correr más veces. No tienen que por ser súper específicas en ese primer ciclo de entrenamiento, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. La transición la trabajas más veces. ¿no? Correcto. Y luego en un siguiente ciclo lo que hacemos es metemos un poquito más de transiciones más específicas, ¿vale? Más las que nos encontraremos en la competición, pero esa intensidad la incrementamos. Es decir, buscamos entrenamientos más intensos de los que nos podríamos encontrar en la propia prueba. Intensidad referida como velocidad, ¿vale? Referida como velocidad. Y en el ciclo ya final, donde nosotros hacemos una realización, ¿vale? Y así que buscaremos intensidades, parecido, ¿no? volúmenes, formatos, secuencias, pueden ser más interválicas, más continuas, muy similares a los que ya nos encontraremos en la propia competición, para trabajar esos ritmos competitivos. Claro, esto es lo que te iba a preguntar ahora, porque, claro, programar una prueba híbrida donde sabes exactamente lo que te vas a encontrar versus programar los Open, Barcelona o las semifinales de la French, para ti entiendo que, aunque el concepto sea muy parecido en cuanto al sistema de entrenamiento, claro, no tiene nada que ver, porque tú sabes lo que te vas a enfrentar el día D, ¿no? Sí, a ver, es muy distinto. Es decir, el entrenador de CrossFit tiene muchas dificultades para programar. Es un deporte muy difícil de programar. Muy difícil.
Claro, porque también es un poco cómo Muchísimas ves tú, capacidades, no muchas sabes lo que te cosas. toca. Muchas cómo cosas. ves tú el deporte, incluso inventar un poco de hacia dónde crees que van No, las competiciones. Pensarme la sí, juego, que creo que va a claro, caer aquí, voy claro. a trabajar un poquito más esto. Hay muchas cosas ahí. En cambio, sin desmerecer lo otro, Sí, 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 sí. que también es igual de difícil, porque al final es llegar bien al momento exacto, que eso es dificilísimo en cualquier deporte. La cosa más sencilla, hacerla perfecta, es dificilísimo también, ¿vale? Pero claro, sabes lo que tienes que trabajar. Claro. Es mucho más O fácil. sea, tú aquí claramente sabes que si durante las 18 semanas previas no haces ni un ring muscle up, no te va a pasar nada. En cambio, en CrossFit no. Es que tienes que ponerlo por si acaso. Entonces, Y claro. Incluso yo creo que es más fácil también valorar el resultado. Claro. Es más fácil valorar el resultado, porque siempre es el Sí, mismo. sí, sí. Siempre es comparativo. Tú, en un CrossFit, imagínate, y te pongo un ejemplo muy, muy sencillo, y no voy a decir el nombre, porque luego hay problemas, ¿vale? Pero había una chica que vino en la programación de Grid, ¿vale? Y venía de una programación buenísima, como Training Culture, durante bastante tiempo. Y en Grid estuvo, nada, muy pocos meses. 2. Hizo unos Open de puta pena. Muy mal los hice, los Open. Llegó aquí, lleva 2 meses, y es el año que había Ring Muscle Up. ¿Sabéis el Open que habían? El primero empezaban con ese AMRAP de 20 minutos que terminaba con Ring Muscle Ups. Ujú. Luego segundo boot que era el del... El de remo wall balls Correcto. cleans. Y luego había el de Chaturrun y Cluster. sí. Y luego terminabas con ese último de Power Snatch subiendo de peso. Sí, Sí, con sí, con push-ups hashtag y street dobles. A ver, analizamos ese Open. Ese Open era de nivel alto, de Bueno, ring dominar muscle bien los ups. movimientos, de tener fuerza. Sí. De un CrossFit difícil de movimiento. Sí. Ujú. Pues esa chica estuvo 2 meses aquí y hizo mucho peor resultado en el Open que el que había hecho el año anterior. Que el año anterior era un Open de Full cardio. box jump, wall climb. No sé, todos eran iguales. Y el último, no sé si era thruster y chest to bar, sí que era más así, pero es una combinación que se le daba bien. Y claro, dice, no, es que yo he quedado el año anterior de los 20 primeros de España, y eso estoy en las 60. Ya, pero es que no son los mismos movimientos. Ya. Bueno, y que Tío. puedes haber tenido un mal de. No, sí. no son los mismos movimientos. No, que pero no es puedes un comparar. CrossFit distinto. Sí, no sí, puedes 100%, comparar. No puedes 100%, comparar. no puedes Es que cuando tú haces 100%. muy bien, una cosa que se te da bien, que es entrenar mucho. Y como entrenas mucho, ese CrossFit de guerrilla, diríamos, me voy a poner ese nombre inventado, pues se te da de puta madre. Pero ese CrossFit del movimiento, de tener buenos movimientos, pues ya no se te da tan bien. Ya tienes más dificultades. Y luego se fue. Cuando yo digo, hostia, has llevado solo 2 meses en Grid, que hacemos ring muscle ups, por ejemplo, y no te podías hacer 2 ring muscle ups seguidos. Y esos mes o año y medio que has estado en training, joder, Sí, habrá influido ahí. ¿Sabes qué quiero decir? Bueno, que puede ser que tú ese grid no te haya sentado bien. Seguro, hay gente que no lo habrá sentado bien, hay gente que sí. Pero, No, tío, que al final es un tema de pero que en no- 2 meses no es la hayas pro- perdido lo otro, no. no Y era más la que pro- nosotros hacemos ring, que lo sabéis, Sí. porque a mí me encantan los O ring. sea, que además. básicamente es que no era la programación o lo que estuvieses entrenando, sino el tipo de prueba que te tocó. Correcto. Que es una lotería. Y tú Correcto. puedes ganar una competición en mayo y en la siguiente de junio quedar 20ava porque los WOD de una u otra no te favorecían. Correcto. Bueno, y En cambio, en Hyrox, si ganas una Hyrox en mayo, Sí. la de junio seguramente lo vas a hacer prácticamente igual de bien porque, coño, es lo mismo. Si tú haces Pero- 58 minutos en Irox, ahí, ¿no? yo creo que este es el tema, porque tú. y tú sabes el tiempo que puedes Sí, hacer. porque Sí. yo te puedo ganar. Bueno, yo puedo quedar tercero en una competición y al año siguiente ir y quedar quinto. Pero a lo mejor estoy peor porque ha ido gente más mala que yo o ha tenido más mala suerte. Pero si yo en un Irox he hecho 1.03 y en otro he hecho 1.01, he mejorado. Sí, sí. Y a lo mejor he Es muy quedado fácil. peor, pero he mejorado. Sí, sí, has O sea, mejorado. entonces, claro, eso sí que es una prueba. Claro, un Open o otro. Pues depende de 1000 cosas, del tipo de WOD, de cómo estés tú, de cómo esté el resto. Es que tú Sí, no sí. ves el resto. Es que el resto a lo mejor está mejor que tú porque ha entrenado mejor por lo que sea. Es que no Muchas, lo ves. muchas variables. Muchas Claro. variables que yo creo que ahí. Una prueba con un tiempo, con unos kilos, si tú subes de kilos o haces un mejor tiempo, bueno, los benchmarks de CrossFit, si tú mejoras un benchmark, has mejorado. Y para una carrera híbrida, que al final, nosotros has creado una programación, ¿no? Para hacer una carrera concretamente preparando un poquito la de Barcelona, que son como 12 semanas, Sí. para que la gente vea un poquito cómo distribuir dentro de una semana los tipos de trabajos, que ya has dicho como 2 días de carrera, 2 días de fuerza y demás. ¿Cómo serían del lunes a domingo Vale. esta programación muy por encima de Vale. este día hay carrera, este día no sé qué, de los 7 días de la semana, que es lo ideal que tendría que hacer si yo digo, hostia, aquí he empezado el plan y me voy a hacer mi mejor Vale. tiempo posible en la carrera? Vale, lo primero es que son 12 semanas, lo que tú has dicho, ¿vale? Donde culminan, empiezan una semana y culminan teóricamente en la 12 semana donde la competición, en ese caso la Irox de Barcelona, ¿no? Que lo podemos utilizar para otra Irox, ¿vale? Sí, o sea, son 12 semanas que la gente ya se la programa para cuando quiera. Nosotros, como al final somos de Barcelona y Correcto. tenemos gente que va a hacer la de Barcelona, la sacaremos coincidiendo para que se prepare la gente la de Barcelona. Correcto.
se dividen entre ciclos, ¿vale? De 4 semanas, donde hay 3 semanas como de carga progresiva, donde esas 3 semanas de carga progresiva podemos haber incrementos de volumen o de intensidad, o incluso de las dos, de volumen y intensidad, y terminan siempre con una fase como de descarga, ¿vale? Donde esa fase de descarga lo que hacemos en ese caso que es bajamos un poquito el volumen, poquito, ¿vale? Y mantenemos la intensidad, ¿vale? Y luego empezamos siguiente ciclo, otra vez 3 semanas de carga, lo mismo de forma progresiva, descarga, ¿vale? Otra vez, nos bajamos un poquito el volumen, manteniendo esa intensidad, o lo podemos bajar un pelín, ¿vale? En esa de load. Y luego terminamos con las 4 últimas semanas, donde encontraremos 2 semanas como de carga, en realización, que le llamamos, y 2 semanas de tapering, que tapering sería como una puesta a punto para llegar a tope en la competición. En ese tapering sí que bajamos un poquito más el volumen, ¿vale? Respecto a las semanas de load. Siempre ahí sí muy importante que intentamos mantener esa intensidad de entrenamiento y esa frecuencia que estábamos haciendo de entrenamiento, ¿vale? Eso es como es estructurado a nivel, digamos, del ciclo de entrenamiento. La idea es llegar, ¿dónde? Al máximo de rendimiento, ¿dónde? En la competición, en ese caso, ¿vale? Luego, lo que es la semana de entrenamiento está bastante estructurada a nivel de estructura igual, ¿vale? Es decir, que dentro de los ciclos de entrenamiento, de acumulación, de transformación, de realización, mantiene la misma estructura, ¿vale? Luego con variaciones, pero la estructura es muy similar. ¿Qué es? Día 1, ¿vale? Lo que hacemos normalmente es un trabajo de fuerza más auxiliar, más complementario, ¿vale? Y luego le metemos un trabajo de baja intensidad. El error de los 60 minutos o más en algunas fases del entrenamiento, combinando lo que os decía antes, correr, con máquinas, con movimientos más sencillos o menos peso de Aerox, o simplificando el movimiento para que nos metamos en esas intensidades, ¿vale? Luego, encontraremos el martes o día 2, ¿vale? Porque luego depende, ya os digo por qué, ¿vale? Día 2, que más o menos coincidiría con el martes, ¿vale? Encontraríamos trabajo de alta intensidad, de carrera, series de carrera, ¿vale? A esa zona de consumo máximo de oxígeno, que os decía antes, ¿vale? Normalmente es técnica de carrera, un trabajo pliométrico de tronco inferior, ¿vale? Luego un trabajo de velocidad, de sprints, o también pueden ser sprints en cuesta, o a veces sprints con sled, ¿vale? Pero priorizando la velocidad, y luego metemos esas series de carrera, ¿vale? Que en función del momento de entrenamiento buscaremos entrenamientos distintos de series para intentar maximizar el tiempo que estamos por encima del 90% de nuestro consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Sí, que pueden ser entrenamientos de intervalos más largos, ¿vale? 3-5 minutitos, ¿vale? Intensidades muy altas, por encima de ese 90% de la velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno, ¿vale? O entrenamientos que son interválicos más cortos, ¿vale? Con descansos activos, rollo, por ejemplo, lo que hacemos, 30 segundos de trabajo, 15 de descanso, es decir, 30 segundos a intensidad alrededor del 100% del consumo máximo de oxígeno, con 15 segundos a un 50% más o menos. Y eso también, ese tipo de entrenamiento, aunque sea más cortito, ¿vale? Si lo veis, los intervalos, nos da ese tiempo de 90, encima del 90%, muy grande. Por lo tanto, metemos de esos dos tipos de entrenamiento. Luego, día 3, que normalmente coincide con el miércoles, ¿vale? Metemos entrenamiento sobre todo de fuerza, de tronco inferior, ¿vale? Es decir, metemos todo ese trabajo de halterofilia, power clean he metido, ¿vale? No he metido snatch, hemos metido power clean, todo trabajo de fuerza de sentadillas, de peso muerto, y también metemos trabajo específico de mejora de el sled push. Tal como he explicado antes, empezando con una cosa más general y lo vamos ahí trabajando más específicamente con mayores interferencias a medida que nos vayamos aproximando en la competición. Y también ahí en ese día metemos wall balls, también trabajo de wall balls, ¿vale? Bueno, el específico que el específico ¿no? ese que decíamos de wall balls. Luego, día 4 meteríamos trabajo de fuerza, más de tronco superior, ¿vale? También he metido el push press como trabajo de halterofilia, por ejemplo, que también es un ejercicio excelente, yo creo, que viene de la halterofilia. Y luego con trabajo de fuerza de tronco superior, también trabajo pliométrico, por ejemplo, plio push-ups, o lanzamientos, algunos lanzamientos también hemos metido ahí. Y ese día de tronco superior también metemos el trabajo de sled pull, que os comentaba antes, similar al formato de sled push, donde trabajamos primero más a pesos altos y luego vamos evolucionando con la especificidad y con más trabajo de interferencia, ¿vale? Con distintos trabajos de interválicos en ese caso, ¿vale? Y ahí metemos un trabajo de baja intensidad también, en ese cuarto día, ¿vale? Es decir, un trabajo también de alrededor de 60 minutos, donde combinamos lo mismo que antes, pues máquinas, con run, con movimientos más sencillos, ¿vale? Pero que nos meten en esa intensidad un poquito más baja. Día 5, ¿vale? Viernes sería, metemos en trabajo otra vez de carrera, de series, ¿vale? Siempre empezando eso, técnica de carrera, un truco de trabajo pliométrico que irá variando a lo largo de los ciclos, ya lo veréis, ¿vale? Y trabajo igual de sprints, sean sprints en cuestas, sean sprints
rectas o hago una aceleración, que eso va variando, ya lo veréis, ¿vale? Y luego metemos ese trabajo de series, pero a esa intensidad de umbral que os decía antes. Esa intensidad más similar al ritmo que tendremos que correr en cuando hagamos el Para Idox, entender ¿vale? un poco más baja de las series que Correcto, hicimos los días ¿vale? anteriores. Es decir, ahí está, ¿vale? Y eso igual también lo haremos con un formato de series más largas, ¿vale? Lógicamente más largas que hacemos el día anterior, ¿vale? Y con las intensidades un poquito menores, ¿vale? Es decir, entre el 80 al 90% de de la BAM, que ahora os explicaré, velocidad acelerada, consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Y que eso, con trabajos relativamente largos en esas series, ¿vale? Que la ansiedad es menor, pues esos tipos de entrenamientos se sitúan en esa zona. Y también lo combinaremos con, hemos dicho, series largas y también con series interválicas, pero más cortitas, siguiendo la dinámica que hacíamos, sabéis que os he dicho día de consumo de oxígeno, pues haremos series de unos entre 30 y 60 segundos de trabajo a un 100%, ¿vale? De esa velocidad aeróbica máxima, con descansos de al mismo tiempo que hemos tardado a 50%. Y eso a la gente le podrá parecer, hostia, pero ahí te estás saliendo de la intensidad, ¿no? Tú podrías decir, tú ahora estás trabajando a más velocidad de la que está asociada a ese ritmo de carrera de umbral. Sí, pero la relación que hacemos entre el trabajo y el descanso crea a nivel interno. Como si estuvieras ahí. Correcto. Vale, vale. Y eso ahí, pues si tú vas O sea, el viendo descanso te ayuda como a bajar ese Correcto. 100% y mantenerlo el poco donde tiempo toca. que tú tienes de trabajo, porque tienes poco tiempo, que no es excesivo. A nivel fisiológico, ¿no? Correcto, a nivel fisiológico las respuestas, aunque la velocidad es más alta, son muy similares a cuando hacemos una cosa más larga, pero a larga duración. Buenos beneficios, te ayuda a correr más rápido, te enseña a correr más rápido. Pero lo combinamos, ¿vale? Luego descansaríamos el sexto día, sería como recomendable, hay que hay gente, puede ser que por cuestiones de dinámica familiar o lo que sea, o del día a día, pues no puede hacerlo, pero descansaríamos el sexto día. Y el séptimo día, ¿vale? Que sería un domingo. Sí, es completita la programación. Sí, sí. Y el séptimo día buscaríamos que el entrenamiento específico de Irox, ¿vale? Es decir, buscaríamos, eso que os decía antes, de hacer entrenamientos donde nos centramos en las combinaciones propias de Irox, donde irán evolucionando de un trabajo, entre comillas, lo que os he explicado antes, Carrera con todas las estaciones. Eso es, con aparecen estaciones. todas, de trabajos más a misma volumen, a misma intensidad, o más intensos, o que aparezcan más las secuencias propias de la carrera, o más generales, ¿vale? Que eso depende del ciclo, lo iremos ahí pues gestionando. Lógicamente, pues tú ves esto y, hombre, una persona que no ha corrido nunca, no ha hecho deporte y que esté pues que esté muy alejada no puede empezar con ese tipo de programación. Al final es una programación pensada para una persona que seguramente pues venga de CrossFit, Sí. o una persona que esté haciendo Irox y que sí que se entrena en Irox, y yo creo que mejoraría mucho el rendimiento porque está muy bien planteada. No porque además que lo diga yo, pero puede ser que estés entrenando Irox, pero no estés entrenando Sí. pues de una manera planificada. Bueno, Ya, como incluso- preparando esta carrera en concreto. Correcto. Esto al final es una progresión, un tal, Sí. que te va a llevar a que hagas tu mejor tiempo en esta carrera. Sí, o un corredor que Eso te iba a decir, Sí, un corredor que ya que haga algo de fuerza y que Correcto, tenga un mucho corredor, volumen de triatleta. carrera, puede ya ir Lo que modificando. tú, hombre, si me un triatleta de esos que me decías antes, Ojo, olímpicos, dice, va, me voy a preparar 2 Vamos a semanitas ver. de Irox, y me hace esto, pues bueno, a ver, si tiene unos niveles más o menos de fuerza, pues yo No lo- encantado, no lo da mal. Yo lo firmo, ya te lo digo yo, Sí, sí. ¿vale? De manera progresiva, ¿vale? Respetando principios ahí de sobrecarga que sea pues adecuada, ¿vale? Que no haya saltos como muy grandes de un ciclo al otro de entrenamiento, que al final eso es lo que seguramente nos pueda lesionar. Es decir, que es muy sencillo de entender. Si una semana hago 50 kilómetros y luego paso a hacer de carrera 100, muy probable que te lesiones, ¿vale? Tienen que ser como más pequeñitos esos saltos, ¿vale? Sí que no hay el principio de individualización respetado ahí. Eso porque al final es una programación general. Si tú al final has sido una persona que individualiza un entrenamiento, ¿qué tendrá que hacer? Sí, sí, Contratar Contratar un entrenador directamente, personalizado y que le individualice, y que en lugar de decirle, pues tú corres 50 kilómetros a la semana, pues corra Sí, sí. 80 porque 50 vemos que no mejoras, o porque 50 te lesionan, tienes que correr 15. Eso es así, ¿vale? Sí, sí, eso son cosas distintas. Cosas totalmente. distintas. Y para una persona como yo, por ejemplo, que entreno CrossFit de normal y digo, va, pues ahora quiero hacer la próxima Hyrox dentro de 12 semanas y digo, va, me puedo un par de entrenos, me los cambio a Hyrox. ¿Qué es lo que le dirías que entrene? ¿Carrera 100% o carrera y prueba o Hombre, yo te diría que la prueba. los 2 días? Es decir, no, un día de prueba, ¿Vale? y el otro día te diría seguramente de carrera. Viniendo del CrossFit, ¿no? Ahí está. Seguramente en tu programación de CrossFit puede ser que añadas carrera al entrenamiento.
Es decir, que puede ser que ya la añadas en tu propia Sí, planificación. Pero claro, o sea, Depende. es raro que a tanto volumen como para una. Yo creo que se hybrid. te hace bola 8 kilómetros de carrera, ¿eh? Como persona que hace CrossFit Sí. 4 o 5 días a la semana, el WOD del Tú estás día. haciendo el de la clase, ¿no? Claro, Vale, yo creo que 8 kilómetros... Incluso en la program nosotros, Sí. a tanto volumen, sí que es verdad que hemos hecho entrenos pues 6, 7 kilómetros y tal, pero, triple tres. pero dependiendo del ciclo, pues ahora, por ejemplo, estamos haciendo 3 kilómetros, ¿no? Por ejemplo. Bueno, A ver, yo te diría que nosotros, como hacemos la programación, la nuestra, por ejemplo, prácticamente añadiendo solo un día de prueba de Aerox y otro día, depende del ciclo de entrenamiento, que a veces metemos más series de correr o menos, pues meterle. Y seguramente puede ser que meter un tipo de trabajo. zona 2 a lo mejor, ¿no? El sábado. El Bueno, domingo. ya lo metemos ahí también, en zona 2 de Bueno, el Sí, jueves. los jueves, El sí. jueves. Yo casi que te diría más, depende del ciclo de entrenamiento que estemos, si no estamos metiendo suficiente trabajo de run, de carrera, meterle un empujón más en el Añadir trabajo un de poquito, carrera, ¿vale? vale. O meter algún trabajo de esos, por ejemplo, de sled pull, sled push, como más específico, ¿sabes? Mezclando las distintas pruebas y eso. O incluso hacer 2 días de entrenamiento similar a Aerox también sería una buena opción. Pero el que sí que yo haría seguro es el de... Específico. El específico. Claro. Porque al final tú como crossfitter tienes... La fuerza la tienes muy trabajada, no tienes de tocar nada de ahí. Carreras, si más o menos metes en una planificación de competición, seguramente también meterás bastante. Sí que es verdad que en box, la gente del box, No, que haga no, clase, ahí sí claro. que yo metería Claro. un día de carrera específico. Pues claro, esa gente, a lo mejor un día les toca 400 metros Pero de run y no sí, sé qué, pero pero... no tocan series. Eso de no hace carrera. mejorar. No tocan series. Es decir, el carrera ese de box que sales a correr mientras haces un wood no hace mejorar la carrera. No, mejoras para la carrera del propio WOD, pero no Sí, para un pero que tanto no- volumen. Correcto. No para 8Ks. Y es que lo que digo siempre es que no reproduces suficientes veces el movimiento ni la Ya. intensidad que tú quieres trabajar. Es el Ya. problema de ahí. Ok, oye Gerard, ¿crees que te ha faltado algo por decir? Yo creo que no. Íbamos a hacer un episodio de 1 hora, llevamos 1 hora y media. Pero Bueno, a mí ya me dijo, no, esto en 20 minutos lo tenemos. Y yo, ¿pero qué 20 dices? minutos te digo, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Lo quería decir antes y lo voy a soltar ahora, pero como para que no haya réplica, para no alargarnos en esto. ¿Tú te acuerdas una época que Gerard varios días a la semana de la programa ponía como warm-up 50 wall balls más ligeras? Oh, es verdad, es verdad. O Está mismo guay, peso, ¿eh? No, yo, a ver, es un tipo de No, entrenamiento. no le des ideas. No, pues está No, no, bien, te, sí. te ponía en tu sitio. No, ¿eh? no, a ver. Y de hecho, yo ese tipo de entrenamiento lo empecé a implementar mucho antes de que empezaran todas las programaciones. Es decir, Lo de los 50 wall balls. sí, lo de meter un tipo de entrenamiento de algún movimiento que tú ves que te falle, Ya, ¿vale? bueno, claro. Como puede ser el wall ball, como puede ser un double under, ¿vale? Con teóricamente un número de repeticiones que no te lleve una fatiga máxima, que al final, entre comillas, te ayude a calentar, pero te permite mejorar ese movimiento. Sí, sí. Y a mí me mejoró mucho. Tanto me mejoró mucho el double under, porque me hacía 300 double unders para empezar, y es o 60 wall balls para empezar, y ya tienes esa Sí, sí. Como lo hagas 3 días, ya son 180 wall No, balls cada semana. Bueno, que no se piense la gente que lo hacíamos cada día. No, no, no. O sea, Y tienes este número de repeticiones, un broken, que tú dices, ya sé la fatiga que me crean, Sí, sé sí. que los puedo hacer, y te da mucha seguridad también. Sí, sí. Y Sí, eso sí. lo instauré muy al principio. Y me acuerdo que los que entrenaban como que se reían un poquito. Y luego muchas otras programaciones lo terminaron haciendo. Sí, bueno, al Lo final terminaron es que- incluyendo ese tipo de entrenamiento inicial de meter algo de ese estilo. hombre, te Ya. ponen en tu sitio en 3 minutos, has calentado y Calentado aprovechas. es calentado. Sí, sí, Y si total. no te pasas, tampoco estás tan fatigado o tan roto Sí, para hacer no, lo yo me siguiente. acuerdo que no quedabas mal. Ahí Sí. está. Sí. Ok, pues oye, no tenemos nada más que añadir. A ver, esto es lo que hemos dicho con Gerard. Se ha traído aquí, evidentemente, las chuletas, pero que al final Que no, no- no las no ha ha utilizado mirado. para Pero nada, bueno, sobre todo evidentemente. más por a ver si no me voy a saber algo porque no me deje nada. Porque al final había mucha información, estaba muy trabajado. Gerard nos había pasado un listado de la hostia y hemos hecho aquí como el guión para ir organizándolo. Pero yo mañana tendré un WhatsApp de Gerard de, hostia, me dejé esto. Bueno, pues hacemos un 2.0 previo a la prueba de Barcelona o lo que sea y ya está. Oye, pues Gerard, muchas gracias por venir aquí, por compartir tu experiencia con nosotros, sobre todo el enfoque que le has dado, que la prueba esta híbrida no es solo correr, sino que evidentemente hay que trabajar la fuerza, algo que ya sabíamos, pero que nos va a ayudar en la prueba. Y nada, oye, nosotros encantados siempre que venga Gerard a... son 100%. muy interesantes, tío, estas charlas cuando Bueno, esa vienes me ha tú. gustado mucho a mí, porque además era muy de entrenamiento y de algo que me gusta mucho. Sí, yo creo que la gente Y creo le- que será útil para, Sí, sí, total. para gente. Total. Pues Seguro, oye, seguro. pues lo dicho, gracias por venir, Gerard. Gracias a vosotros. Adiós.